Este recording, güey. Porque se me olvidó poner esta madre. Pero bueno. ¿Qué digo? Que el día de hoy vamos a acabar con el Metal Gear Solid 3. Definitivamente vamos a acabar con él. No sé cuánto tiempo nos va a tomar. Lo más seguro es que nos vaya a tomar alrededor de unas 5 horas y media más o menos. Es como lo que le calculo que nos queda de modo historia. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Porque se avecina una nueva campaña. La cual es la del Red Dead Redemption 2. El juego literal está en oferta en Steam. Creo que le queda como 1 o 2 días en oferta. Entonces lo que hicimos fue que literal fui y me lo compré, güey. Literal. O sea, fui y compré el juego y lo puse a descargar en antes en la tarde. O sea que ya tenemos esa campaña ahí lista ahí para jugarla por primera puta vez. Nunca jugué aún un juego de la saga Red. Nunca he jugado, no jugué ni al primero ni al segundo. No lo he visto, no lo he venido a probar hasta ahorita. Así que ese juego lo vamos a disfrutar en directo, literal por primera vez, güey. Y lo voy a disfrutar con ustedes. Y este juego sí me da como que más calma jugarlo en directo porque sé que no va a parecer nada raro, güey. El The Witcher, el tercero no lo streameé la primera vez porque literal me daba miedo. Porque ya venía de jugar los anteriores The Witcher y sé que hay escenas, man, que son tipo, güey, no sé si puedo enseñar eso en Twitch. Entonces Red Dead sí estoy seguro que lo puedo enseñar en Twitch, sí sé que lo puedo jugar en directo. Entonces esa campaña se avecina justo después de esta. O sea, literal vamos a acabar en lo que sería el Metal Gear Solid 3, que este va a ser el último directo de este juego. Y vamos a darle al Red Dead, que ese sí lo vamos a jugar buco tiempo, porque según lo que sé y según lo que me han dicho, Javi me ha dicho que es un juegazo, que el año ese que era entre God of War y el Red Dead, él se lo hubiera dado al Red Dead, ahora jugándolo dice que es un juegazo. Así que, pretty much, de toda la gente que he escuchado que habla de este juego, dice que es muy muy bueno. Así que estoy esperando con ansias empezarlo. Y nada, vamos a terminar este juego. Que si mal no me equivoco, literal matamos a The Fury. Fue lo último que hicimos, matar a The Fury. Y nos queda... Nos queda Divos, nos queda Volgin y nos queda The Sorrow, si no me equivoco. Son los 3 jefes que nos quedan. Y ya prácticamente acabaríamos el juego. Diría que queda muy muy poco. A ver, tenemos que hacer algo, que es ver esto. ¿Qué es lo que no se ha dañado? Porque literal, acuérdense que esta madre... O sea, si no jugamos durante bastante tiempo, la comida se va dañando. Y hay varias que se habían dañado. Nada más son esas. O sea, no tengo que cambiar más nada, si no me equivoco. De estamina no vamos tan bien. Debería comerme algo, de hecho. Voy a comerme algo. Comida. Quiero comerme algo que no me gaste. O sea, es que todo lo que tengo cura un vergo. Esa es la cuestión. Ok, eso no le gustó a mi compadre. Pero bueno, así vamos cool, güey. Igual tenemos que capturar más animales, en plan... Deberíamos de capturar animales y comida y demás, pero... No sé si nos queda más selva todavía. Pues literal vamos a entrar ya en lo que sería... La fábrica, güey. O tipo la base, o sea, en teoría ya no debería haber más animales, güey. Ok, estamos bien en la F, hermano, porque literal está cagadísimo de guardias. Y no recuerdo. ¿Tenemos codec? No, ya estamos aquí en el juego. Ok, está cagadísimo de guardias y digo, lo que no recuerdo es si tenemos siquiera el silenciador de esta mierda. Tenemos 2, ya estamos Gucci. Ah, ok. Veamos por dónde mierda avanzamos, si acaso, güey, porque el chile es como que, bro. Que hay un cabrón. Ok, ahí hay uno. Ahí hay otro. Lo que pasa es que no sé si me interesa siquiera si dormía ese. Porque tipo ese güey está lejísimo. De hecho ahí hay algo ahí abajo.
Simplemente este güey acá arriba. Tiene pinta. Tiene pincha. Se me puras madres que no voy a utilizar, hermano, porque literal, o sea, no estamos utilizando prácticamente las armas letales, güey. Por las letales creo que solamente estamos utilizando la pipa, la normal, o sea, la silenciada y poquita cosa más. O sea, no hemos usado el AK, no hemos usado la escopeta, no hemos usado nada, güey. Ni el sniper en el combate contra Dien, o sea, no hemos usado prácticamente nada. Ok, esas balas sí me interesan, porque estas son las tranquilizadoras. Que si no me equivoco, vamos medio justillos de ellas. Bueno, no, que voy full balas, según. No me acuerdo ni de dónde, güey, voy full balas, güey, la verdad. Este güey no carga... Ok, este güey no carga radio, así que estamos full. ¿Qué más puedo coger por aquí? Que, o sea, tipo pensándolo en plan así que necesitemos como de armas y de ese estilo. Realmente no necesitamos nada. O sea, lo que necesitamos serían balas y silenciadores. De las pipas, pero más nada. Porque acuérdense que, o sea, la mayoría de drops que nos están dando el juego son de puras armas que no usamos. Entonces, tampoco toca, la verdad. Que quería revisar en plan en general para ver qué había por aquí. Parece que no hay más nada. Ahora la pregunta es: ¿dónde estará mi compadre, güey? El que está por aquí adelante. Por algún lado tiene que estar el hijo de la... Oh, shit. Ay, tienes que dormir de huevo, hermano. Porque tú eres el de la radio. Y let me see. Me falta uno. Bueno, uno que yo sepa, güey, que cabrón, si no me equivoco. Wepa. También, gente, todo estos días me ha costado un montón estar en directo, pero porque estoy arreglando unas... O sea, estoy arreglando otro cuarto, porque me voy a cambiar de cuarto. Entonces esta zona ya no la vamos a tener más. Estoy arreglando el otro cuarto donde me voy a pasar. Entonces he estado todos estos días arreglándolo y por eso es que no he estado haciendo directos es que tan seguidos como veníamos haciendo. Veníamos haciendo como una semana, creo que veníamos haciendo full directos. Es por eso, para que sepan. ¿Por qué? Y pretty nice. Allá abajo no hay nada. Y supongo que es por esa puerta que tenemos que avanzar. Tipo, sí, porque para allá no vamos a seguir. Estoy yendo así full agachado porque... No sé si me queda un guardia. Es que un guardia me tiene que quedar, hermano. Pero no sé, güey. O sea, tipo, por esa zona que está allá. Me dio un frog. Pero los frog esos eran trofeos en la Play 3. Pero aquí nada que ver, güey. Eso no sirve para nada. Pero un guardia me tiene que quedar, güey, en algún lado. Ya saben que cuando tenemos el silenciador somos la verga, güey. O sea, cuando tenemos el silenciador somos unos ninjas, güey. Pero sin el silenciador, güey, ni de pedo. Algo más verga, güey, pero imposible. También les digo, el juego está yendo como medio raro. No, tal vez no es ni el juego, yo creo que es la PC en general que está yendo medio raro. Pero entonces, para esta madre. Voy a ir cerrando cosillas, güey, que tengo aquí de fondo, en plan que no. Nada que ver con nada, güey. A ver. Chucha madre, es que la combinación de botones, a huevo, te cago. A ver. La com... ¡Sí le di! Wey, what? Pero ¿cómo mierda le di, wey? Wey, ¿cómo chota le di? O sea, si en teoría había sonado el vidrio. O sea, había sonado el vidrio. Había sonado el... Tipo el metal, güey, de la parte de atrás. O sea, ¿cómo carajo le di, güey? O sea, no me quejo, pero... O sea, what the fuck. No entendí, güey. Que hay un hijo de puta. Bueno, no hay un hijo de puta. Hay varios hijos de puta, güey. Lo que pasa es que no sé si me da... No seas mamón, Snake. No. A ver.
comida, porque te estás muriendo de hambre, cabrón. Y aparte, estás apuntando de la verga, huevón. Ok, that's damn good, pero estamos damn fucking bad, bro. Like, what the fucking fuck. Ok, si eso se van, estoy Gucci, güey. Ok. Este hijo de puta, güey. O sea, le doy en la pierna y tipo, no hay pedo. O si va a venir para acá, güey. Pues si viene para acá, lo tumbo. Me falta otro, güey. Que lo estoy escuchando, que está a mi derecha, pero no estoy seguro de dónde verga está, güey. Que este güey está cieguísimo, güey. No había los otros dos tiros allá. Y me falta un hijo de puta. Aquí está, güey. El literal no se nota. O sea, no se ve el cabrón. Ok, pretty much that's it, supongo. La pregunta es dónde verga tengo que entrar ahora yo. Balas no, güey, dame. Por el amor de Dios, güey, dame algo, güey, con lo cual trabajar, güey. Tipo silenciadores, güey, me sirve mejor, güey. Laboratorio de armas de Govni Gad, a la este. Ok, ya estamos adentro. Oh. ¿Y cómo mierda hago para no hacer? Bien, por favor, que me puedo poner tipo científico aquí, güey. Dime por favor que me puedo poner científico ahí, porque si no vas a tener un pedo. Pinche, es que no sé si jugármelo o no. Es que, a ver, o sea, si puedo pasar como científico estamos bien, porque tengo los smoke todavía, güey, los cigarrillos, güey. Pero si no puedo pasar como científico, estoy bastante en la verga, güey. Entonces eso me preocupa más. ¿Qué es aquí? Se escucha un vergo todo, hermano, qué pedo. Give me a moment. Give me a fucking moment. Ok. Sorry, que tenía que ver algo, güey. O sea, tipo, una manera de esquivar la situación. O sea, algo tenía que ver. Tenía que ir a checar. A ver, y continuemos, güey, con este pedo. A ver, ¿qué mierda estoy viendo aquí, güey? Tipo, ok. ¿Por qué no puedo pasar? Es que eso, o sea, me tienen dudas si
Que ya no tengo duda, güey. O sea, sí, sí puedo ser full científico, güey. Y sí puedo ser full científico, pero... Si no me equivoco, tengo que buscar a mi compadre, ¿eh? El coronel chucha de tu madre. Eso no, güey. Pues levántalo. No me falta que me vea un cabrón, güey, llevándome a este güey. Ven acá. Man, eso de casa de ratón, o sea, güey, nunca lo he usado, güey. O sea, tipo, está cool, güey, o sea. Que me den ese tipo de cosas, pero, o sea, realmente no le encuentro utilidad, güey. Tengo que buscar con mi compadre, güey. ¿Cómo se llama mi compadre? Mira lo que le gusta a Kojima, güey. Ah, la verga. Ni siquiera se usa esto, güey, y que me escupen. Aguanta. Ok, aquí no me quiero meter, güey. Ni de puto pedo me quiero meter ahí. Y acá no puedo pasar. Ah, es que no me quiero meter aquí, güey, porque, o sea, me va a ver un pendejito de estos, güey, y va a decir que eso pago, güey, voy a valer verga. Por eso no me quiero meter ahí. Y de hecho alguien se asustó, güey, qué pedo, padre. Hágame. Snake, that door can't be opened by normal means. Apparently, it operates by responding to a specific radio frequency. If you want to know the key frequency, why don't you try asking someone nearby? Au. O sea, interrogándolo, pero lo que pasa con interrogarlos, güey, es que soy... Ya vi a mi compadre. Dale, fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. Este es mi compadre. Ok. Vámonos de acá. Ok, ¿por qué verga puede pasar ahora y antes no? O sea, pero me vale verga. Scorpion, me traía que le 22. Nunca había conseguido la puta Scorpion en what the fuck. Ok. That's fucking new. Tipo, es una letal, pero o sea, tipo, nunca la había conseguido, güey, en un run normal de este juego. La Scorpion, güey, o sea, tipo, ¿para qué costó? No. Es un subfusil, pero nunca lo había conseguido. Más balas, silenciador, güey. Pues sí. Así como chingados, no. Mi compadre que está ahí arriba, güey. Que va como el huevo, mi compadre, güey. Lo puedo agarrar, güey. Tipo ese cusi, güey. Ok. Quiero ver si hay un cabrón más, güey. Que debe de haber un cabrón más. Tipo, esta es la habitación donde no podemos entrar, ¿no? Güey, ¿por qué Kojima ponía ahí, tipo, no sé, güey? ¿Y a quién ponía, güey? Ok. Vente, pinche huevón. Lo tenía que haber interrogado, ¿no? O bueno, o sea, me lo pasé por los huevos el pedo de la interrogación porque, tipo, ya pasé para acá, güey. Vente, pego. O sea, Emma me dijo que interrogara para ver qué sopa, pero... No pasé por la punta de la verga, güey, o sea... Tipo, yo pasé con este culeado acá. Ok, pretty easy, supongo.
¿Qué pedo? Un pinche calzoncillo. Póster de Raiden, güey. Ok, Gucci. Me sirve. Me sirve. O sea, perfectamente me sirve, hermano. Y ahora vamos con esto. Y vamos con el uniforme de oficial. Y ya, güey. Tipo, me recontra 1000 sirve, de hecho. Lo malo es que todo esto está cerrado, güey. Pero no sé por qué, güey. De hecho, déjame hasta guardado, güey. Ya es por qué. Porque. Ya. Guardada, amiga. Quiero guardar porque quiero ir empleando en los científicos a ver qué hay. Tipo, para ver si hay algo emplean interesante. No tampoco que solo llevamos 7 horas de juego, güey. Yo pensé que llevamos muchísimo más tiempo. Pero es que realmente los directos no han sido largos. Esa es la cuestión. Porque si hubieran sido directos medianamente largos. Si hubieran sido directos medianamente largos. Hubiéramos demorado tipo 3 directos. O sea, no más, güey. Tipo, ok. Podía entrar acá, pero tipo, ¿qué podía haber yo acá? Aparte de absolutamente nada por lo que veo, güey. O sea, tipo, a lo mejor interrogo a alguien o lo que sea, pero. Porque mucho no vi nada. ¿Puedo abrir esto? ¿Es que me pura mamá? No. Ya, abrir esto simplemente sería como para ver si hay algún arma o algo, pero es que dudo mucho, la verdad. Voy a hacer esto. Yo me acuerdo en la Play 3, güey, me acuerdo que hice esa madre, güey, con todos los putos casilleros, güey, para encontrar un arma y no había ni verga. Pero bueno, let's keep going. A la principal. Aquí no puedo entrar. Está el Shadow Hut. Ay, nos falta el Shadow Hut también. O sea, nos falta Volgin, The Boss, The Zorro y el Shadow Hut. Nos faltan esos 4. Sir. Ok. Ya full cinemática desde aquí. Here it is. No, porque es lea, hermano. Complicado. You can count on me. What about the philosopher's legacy? I don't know anything about that. What are you? Are you trying to kill me? What's the matter? I know nothing, I swear it. No one but the Colonel knows of the legacy. I see. No, don't. Oh. O sea, Sokolov sabe desde el inicio que ella es una infiltrada, entonces. Pues all a joke. Lo que me sorprende es eso, tipo, ¿por qué ella anda caminando por ahí como si nada? Tipo, o sea, ¿cuál es la explicación? Porque en teoría ella es como una Ren también, o sea, de Volgin. Es lo que no capto, o sea, tipo, como por qué ella puede andar por ahí y no pasa nada. You're the man from the CIA. What are you doing here? I Salvándote por told you ti, before, didn't I? I'm going to get you out of here. bro. A man of honor, just like your commander. But I'm afraid you're too late. Too late? Don't tell me. The Shagohods. Exactly. The final preparations for Phase 2 are complete. Sokolov, what exactly is Phase 2?
To put it in technical terms, it's a composite range extension system for medium-range ballistic missiles. O sea, tipo, ya puede lanzar misiles, ¿no? The Shagohod was originally designed as a tank that could launch nuclear missiles from any type of terrain. There was just one problem we couldn't figure out how to solve. The ICBMs we have today are simply too big for the Shagohod to carry. But the military would not hear of it. They demanded a weapon that could launch a nuclear missile directly into the American homeland. That is when I came up with the idea for Phase 2. But there's no way you could load an ICBM onto the Shagohod. So how'd you do it? By accelerating the Shagohod itself. Accelerating it? In Phase 2, a rocket booster unit is attached to the frame of the Shagohod. The unit incorporates the same technology used in the Vostok rocket that sent Major Gagarin into space. Using this booster, the Shagohod can achieve a land speed of over 300 miles per hour. That monster can go more than 300 miles per hour? Ah, que sí, güey. Tipo ese tanque gigante, güey, pero ya esa velocidad. It launches a nuclear missile. So, the Shagohod acts like the first stage of a rocket. Yes, precisely. The range of the missile launched by the Shagohod thus increases from 2,500 miles to 6,000 miles. 6,000 miles? That's enough to strike anywhere in the United States. Not only that, with the Shagohod, there's no need to construct giant silos like the ones used to house ICBMs. All you need is a runway about 3 miles in length, or its equivalent. And you can launch a thermonuclear strike against any location in the United States from anywhere in the Soviet Union. It cannot be detected by spy planes or satellites. It's a mobile fortress capable of deploying in secret and launching its payload at any time. A weapon from hell. Claro, porque ni cuenta te vas a dar, güey. O sea, tipo, no hay manera de detectarlo. A completed prototype now sits in the hangar. At present, it is the only one of its kind. But Volgin is planning to mass produce them based on that prototype. And deploy them all over the Soviet Union. Yes, and that's not the end of it. He's going to ship them to Eastern Europe, to Asia, to all the countries of the Eastern Bloc. Even worse, he intends to use the Shagohod as bait to foment armed uprisings among dictators, ethnic insurgents, and revolutionary groups throughout the Third World. His funds are nearly limitless. He could start mass production tomorrow if he wanted. The reason that tensions between East and West have settled into a Cold War is because each side fears the other's power. Deterrence. The idea of using threats to keep one's enemy in check is the perfect word to sum up this state of affairs. But the Shagohod goes far beyond the level of threat. It will render the concept of deterrence utterly meaningless. If such a weapon is unleashed on the world, it will not be long before all nations are engulfed in conflict. The Cold War will end, and the entire planet will be consumed by the fires of war. Volgin and the Shagohod will be at the center of it all. So you see, it's already too late. No se puede destruir el prototipo, güey. It's not too late. What do you mean? We've still got a chance. All we have to do is destroy the prototype and the whole facility before they can mass produce it. But just tell me what I need to do to destroy this place. All right. The liquid fuel used in the rocket engine is stored in a tank. If you can blow it up somehow, some C3 ought to be enough to blow the entire hangar to smithereens. C3? You mean that cutting-edge plastic explosive? It could be molded into any shape. The bomb of the future. Where can I get it? There was some in the armory here, but it's gone now. It was stolen by a female spy who was here a minute ago. Eva? No, that's not her name. Her name is Tatiana. She made her way in here by becoming Volgin's lover. Bro.
I thought she was your lover. Exactamente. Mine? Oh no, she is Volgin's lover. A ver, no entiendo algo. This is my lover. Pero ¿por qué cuando a ella la encuentran, ella dicen que es la novia tuya? O sea, dicen que es la novia de Sokolov. Who are Como de repente pasas de la novia de Sokolov a ser la novia de In Volgin. America. Now I remember. So, I don't get it. Is in the custody of the CIA. How long has Tatiana been here? Only a few weeks. A few days before the Virtuous mission, then. She said that Khrushchev sent her What did you just give her? all of the experimental data for the Shagohod. Please, it is essential that you destroy the O sea, Shagohod. le dio los planos y todo. Well, but first I've got to get you to safety. No, I'm not going. My mission is to rescue you. Leave me. Sokolov! Khrushchev has abandoned me. I cannot return to my country. I would most certainly be sent to the gulags. What about the US? Con tu familia, güey. Yes, I once thought of that. ¿Y entonces? My family's waiting for me there. Ujú. Even if I fled to the United States, I would once again find myself creating weapons of mass murder. In the end, it doesn't matter where I go. I am still a weapons scientist. To be honest with you, I'm tired. Every day I help create things that should never be used, things that should never have existed in the first place. Every day, without sleep, without a word of praise from others. And my creations do not even benefit mankind. They are merely the tools of politicians. All I wanted to do was build space rockets. But it was not to be. The space race between America and Russia became the prey of politicians. The space race and the arms race are one and the same. Missiles, rockets, what's the difference? Scientists are always being used. Please, watch over my family. Uy, no. Sokolov GG. Ni siquiera me acuerdo si el güey vive o no vive al final, Sinceramente, o sea, like. 100% honesto, no tengo ni puta idea si vive o no. Tipo, no tengo idea, güey, no me acuerdo. Uy, güey, llegó mi compadre. Llegó Don Mamón, güey. Major, what are you doing here? Preguntándole cositas al Sokolov. ¡Ey! Compadre, ¿qué pasa? Por favor. ¿Me puedes soltar los huevos o qué? Who are you? No mames. Don't play dumb with me. If you think you can fool me, you're sorely mistaken. I know the Major better than anyone else. A la verga. I come here looking for Tatiana, and what should I find? But a greasy freebooter. Chucha madre, güey. Ay, a la verga, no puede ser peor la situación, o sea, tiene que venir todo el puto mundo, güey. A joderme, güey. What is this fairy disguise?
It's gonna rub off on you. And then you'll lose sight of who you really are. Stay out of this. Bueno. El Zócalo con 2 disparos en las rodillas. El Volgin siendo ese pendejo, güey, y esta me sacó la chucha a mí, güey. Tipo, bro. A little bit of help. I see why they call you the boss. Hombre. What was that? Some kind of judo? No, it's called CQC, a basic form of close quarters combat. He and I developed it together. Splendid. I'll take it from here. Are you going to kill him? Hombre. Les digo que abrazarme no me va a abrazar, güey. First, I will make him pay for hurting Ivan. Joselo también, güey. O sea, pero ¿le va a estar todo el mundo aquí o qué? No me falta mi amiga, güey, la Tatiana, güey, la Eva. No, pues, güey. Ni pa' qué te paras, güey, vamos allá, güey. Ni pa' qué chucha te vas a parar, güey. Guardada así, güey. Después la sacada de chucha que me dieron, güey. A la verga. Me cabrón el tema. Tell me, Stop it! who have you been talking to? He doesn't know what you're talking about. You'd better start talking. Please, stop this! Who is Khrushchev's lapdog? How can you do this to him? I know you gave the data to someone. Never do You! that. Ok, pero ahora ¿por qué? Ah, verga, qué buena puteada le están dando a mi compadre. O sea, ¿por qué la Eva le está intentando defender al otro, güey? Si en teoría Eva no es nada del otro, güey. Después en el Zócalo, bueno, en el Zócalo ya no, güey, porque me lo hicieron papilla al güey, o sea, tipo carne molida, güey, carne de hamburguesa, mi compadre, güey. Qué puteada que le están dando, güey. No, I guess, güey, te mamaste, güey, o sea, bro. Ya puteada, güey, le metió. No. Now then, Y ahora yo, ¿no? prove more entertaining than he was. But first, let's take a look at your body, shall we? You've certainly seen your share of battles. Pero es tipo todo el tiempo así, güey. Consider yourself lucky. I
I'm about to show you what hell is really like. Well then, let's get started. What is your target? Is it the Shagohod? Or Sokolov? Sokolov ya no. The Legacy? Ya te digo yo que Sokolov ya no es. Who is helping you? Who let you in here? You're a tough one, but even you must have your limits. And I am a patient man. Here's where the fun really begins. My body carries an electric charge of 10 million volts. Let's see how you like this. Now answer me. How much does the CIA know? Que realmente en estas situaciones, o sea, da igual lo que le respondas, porque, o sea, al final sí o sí te va a matar, güey. O sea, tipo, en esa situación, güey, o sea, ni para qué le contestas, güey. O sea, tipo, le vas a soltar información y al final te va a matar igual. ¿Vas a sufrir menos? Quizás, güey, pero... O sea, al final el resultado va a ser el mismo, vas a morir sí o sí. O sea, tipo, no mames, güey. Yes, yes. Let yourself go. That's what I want to see. It's no use. He's not going to talk. He's been trained not to break. Trained by me. Admit it! We're after the location of the Legacy! The secret fund established by the three great powers during the two world wars. That's what you're looking for, isn't it? $100 billion, divided up and hidden all over the world. And you're looking for a record of where all that money is hidden, right? No matter. The Philosopher's Legacy is safely in my possession, in the underground vault of Groznygrad. You'll never lay a finger on it. ¿Qué es eso? What's this? A transmitter? Who's responsible for this? I am. I planted it on him to keep track of his movements. Entonces, bueno. Why? So the Cobras could ambush him. If they knew where he was gonna be, they wouldn't have gotten themselves slaughtered. It pains me to do this, boss, but under the circumstances, I'm afraid I must ask you to show me some proof that you and he were not in collusion. You don't trust me, is that it? Not that, but he Que is Volgin le tenga miedo a vos, güey. What do you want me to do? Let's see. Matarlo, güey. O sea, ¿qué chucha más me va a hacer, güey? Cut out his eyes. Bueno. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. You made him a soldier, and now you will unmake him. Yes, it'll make for a touching display. Realmente yo, Volgin es un sádico, güey. Porque al chile, o sea, ¿qué más da, güey? Porque en una situación normal, güey, no salgo vivo de aquí, güey. No hay manera, güey. Tipo, arrancamos un ojo como para hacerme sufrir, pero no va a pasar nada más, güey. Es tipo...
Totalmente asádico, nazi. Y ojo. Stop! What is it, Tanya? Bueno, es Tania. He's suffered enough. Well, well. Why are you protecting him? That smell. Tatiana, you're the spy. What are you talking about? I know that smell. Stop it! Taking a fancy to her, eh, Ocelot? No, I have no interest in this woman. I want to test her. Puta madre, o sea, ¿cómo te gusta la pendejada? Me cago en tu puta madre, güey. El típico pesado, güey, que no para con el mismo tema una y otra y otra y otra vez, güey. El vato, desde que encontró el puto revólver, güey. O sea, el vato no ha parado de hacer esa mamada, güey. ¡Vaya a la verga! Tipo, para un rato, hermano. O sea, ¿qué pedo contigo? No hay manera, bro. Toma otra por pendejo, güey. Puta madre, güey. There, satisfied now? Well, that was refreshing. Come, we're going to my room. Yo sé cómo le gusta, güey, el jueguito, güey, con el revólver. Ya lo he hecho como 3 veces, el hijo de la gran puta, güey. Joder, para. Pues stop, bro. So you survived the Colonel's torture, eh? No, y una puta bala en el ojo, güey, también. O sea, no te jodas. Watching this has made me realize something. You're pretty good. Sí. It's really not that bad. It's the ultimate form of expression. You got lucky this time, Tatiana. Chucha madre. ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué el putazo en la rodilla, güey? 144 y 75. Run! 144 y 75. ¿Y eso como para qué o qué? I've prepared an escape route for us. Go out and head west. Pass underneath the connecting passageway and go north. You'll find an open manhole there. You're... Quiet! Me ayudar, güey. O sea, no me vas a decir que te hagas la cuenta. Manhole down into the sewers. The door at the north end of the sewers is unlocked. You can use it to get outside the fortress. I've got your equipment. We'll meet up later. Eva. But I can't get too close to your cell. You'll have to figure a way out of there yourself. Güey, ¿cómo te vas a dar cuenta apenas que es ella, güey? Si literal son idénticas, güey. Son la misma puta persona, güey. I'll be in touch. O sea, bro. Bro.
How the fuck, y no vas a saber, güey. Ya sé que te falta un ojo, güey, pero o sea, no seas mamón, güey. Tipo, no es no way que no te des cuenta, pendejo, de qué va. O sea, tipo, bro. Insanely, bro. Ok. Tenedor, güey, chingazo, puta madre, güey. Una ratita, güey, se viene, güey, en corto, güey. Vente, comadre. Vente, güey. ¿Me comías la rata o qué verga me vas a dar? Bro, ¿de comida? Eres disparado por vos, la bala está incrustada en tu cuerpo. ¿Me la puedo hacer con el tenedor? Chingón, güey, este tenedor es multiuso, güey. Ok. Pero la comida, güey, ¿qué pedo? Muerte falsa. Carne de murciélago vampiro. ¿Qué? Pulsa cuadrado para sujetar y lanzar. ¿Qué pedo con eso, güey? O sea, ¿qué pedo? No, pues la tipiquiña, hermano. Escondidito, güey. A ver. Pero no puedo. ¿Ah? Tipo, no. Ah, no, sí tengo muerte falsa. Huh? Oh no! Don't tell me he got out of here! What's going on here? Huh? What's all that noise? What are you doing? Just be quiet. What's going on here? No puedo pegar un vergazo, güey, con el tenedor. Ok, vamos a lo easy, ¿no? Tipo, estoy estúpido porque no me vio, güey. What's going on? Es el hocico, güey. Bastard! Güey, 144.75, güey. Se me olvidó, güey. A ver, güey. Espérate. O sea, give me a fucking moment. ¿Qué pedo, güey? ¿Aló? Did you manage to escape? Yeah. Yeah, I'm out. Yeah, boy. Be careful. In your present state, you're practically naked. You don't have a single decent weapon, and you'll never survive in a battle. Take some time and pull yourself together. Eva says she's recovered your equipment, so rendezvous with her as soon as possible to get your gear back. Use the escape route Eva set up for you. Go down into the sewers through the manhole in the northwest section of Groznygrad. Start out by exiting the holding cells and heading northwest. Ok, pero antes de eso, quiero ver en plan qué pedo, güey, con la esta, o sea... No, o sea, es que no. Lo quiero cambiarla yo, güey. 144.75, ¿no era? Y eso tipo, ¿para qué, güey? ¿Para qué quiero llamar ahí? ¿Para qué quiero llamar este número? Esa puerta se ha abierto. ¿Qué puerta? Capaz y podía... Capaz y podía abrir la celda así, güey. Tipo, sin necesidad de todo lo demás. Cámara. ¿Eh? ¿Cómo? Una cámara, o sea, tipo, ¿para qué?
Pulsa el botón cuadrado para sacar fotos, zoom. Bueno, ok. Pero. Ok. No sé para qué verga quiero una cámara, güey. Pero... Y aquí está mi compadre Knocket. Y aquí ya no hay más nada. ¿Esa puerta se refiere a esta? O tipo a esta. Que hay varias puertas, güey. Otra más, güey. Otra más, güey. ¿Esta cómo se llama, güey? ¿Marico o cubo? Ew. ¿A qué puerta se refiere mi compa? Ah, ok, aquí me sacaron la chucha. Aquí no hay nada, ¿no? Sacaron la verga y ya está, güey. Y supongo que se refería a esta puerta. Esta entré, ¿no? Ah, no, esta no entré. Este es el baño. Ok, vámonos aquí, pues, entonces. Tipo, ¿me puedo poner mi ropita, güey? No, qué verga. No tengo ni camuflaje, no tengo ni verga, güey. Voy a tener que salir aquí full sin que me vean, güey. O sea, tipo, ¿en serio voy a tener que salir full? A la verga, güey. ¿Cómo mierda salgo aquí sin que me vean, hermano? Pero es que yo no sé agarrar en este juego, güey. O sea, eso es lo que me caga. Que no sé agarrar, güey. No sé cómo interrogar, güey. O los mato o o no hay de otro. Ah, ok, pues subir ahí arriba. Tipo, ni comida tengo, ¿no? O sea, que si me baja la estamina, o sea, allí, ¿no? Tipo, literal no tengo nada. Ah, shit. Párate, cabrón. Que siquiera lo podría agarrar, güey. Pulsa un botón para rasgar y con más fuerza para apuñalar. Pulsa el periodo para ataques incómodos. Ni siquiera lo podría agarrar, güey, con el knife. Ok, no era eso exactamente lo que quería hacer, pero supongo que puede funcionar. Ok, ¿a dónde supongo que tenemos que ir para allá? Sí, porque es por allá. Ah, no lo quería matar, güey. Quería interrogarlo, pero ya me di cuenta que no puedo interrogar, güey. Tipo, ¿con cuál botón agarro, hermano? Sí me gustaría saberlo, pero bueno. Ok, nada que ver, güey. Suéltate, no, suéltate, güey. Tipo, tenemos que avanzar, así que suéltate, güey. Like, what else? O sea, no era mi idea matarte, güey, pero, o sea, valiste verga. balas. Oh. Sí, lo que pasa es que, claro, o sea, no apunto muy bien que digamos con esa verga, güey. Ok. ¿Por qué? Por allá no tiene pinta de que pueda seguir y por acá. Tipo, hay algo, pero. Hay un conducto, pero no sé si cambió de zona, a ver cómo esto. Pues vamos a ver, supongo. Supongo que sí, ¿no? Tipo, está para acá, o sea. Ya, tenemos de zona. Ok, por aquí está bien, güey. Porque, o sea, está bien, tenemos balas del revólver. Pero el revólver no parece que pueda apuntar mucho con el revólver. O sea, tipo, como tipo de cadera. En primera persona. Eso es a lo que me refiero, tipo. O sea, puedo apuntar, pero es mínimo, mínimo lo que puedo apuntar. Y aparte de eso, es que me va a tener que comer uno de estos culiados. Aparte de que es mínimo, mínimo lo que puedo apuntar. Tipo, le voy a disparar a alguien y se van a sonar todas las alarmas. O sea, no me es worth it, pero para nada, güey. Y tú vas a valer verga, hermano, porque el chile no te más comida, güey. Tipo, tú no sueldas comida. O sea, realmente me dieron de comer un murciélago, güey, en la celda. Yo pensé que había matado a la ratilla, güey. Me habían pegado un... Me había soltado la ratilla, pero, o sea, no puedo comer la rata. Tipo...
O si se la come porque Snake dice, ah. O sea, que algo está comiendo, güey. No sé. Ok, con el knife no puedo interrogar. Lo cual es muy XD. Pero a ti te vas a vivir porque el chile estoy full, se cae igual. ¿Qué vas a hacer, güey? God fucking damn, bro. Ya, ahora aquí, ¿qué, güey? Ok. No, seas mamón. No tengo la casa de ratón. Es que, pucha madre. Me hubiera quedado la comida. Ya la verga. Que no me quiero meter acá. Tipo caro, o sea, yo no lo veo, pero... ¿Hacia dónde mierda era, güey? No, 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 no. No, no me viste, 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 no me viste. Ya me va, se me ve. Ok, that's fucking good. Ay, ay, ay. Tipo, ¿en serio me vas a hacer esto, cabrón? Tipo, corre a la verga, hermano. O sea, no sé. Pero por es que creo que me estoy yendo a un lugar que nada que ver con nada, güey. O sea, tipo, creo que era para allá. Ok. Give me a moment. Give me a moment. Puta, ¿sí me dio? Sí, sí me dio. Tipo, creo que lo había hecho bien, güey. O sea, tipo, ya estaba en la zona. Ah, eso es lo que no quería que pasara, hermano. De hecho, estoy Gucci. Estoy Gucci, estoy Gucci, estoy Gucci. Nada más que me voy a tener que hacer todo el recorrido de nuevo. O sea, tipo, creo que ahí donde salí era directamente a donde teníamos que ir. Tipo, si me hubiera ido por otro lado hubiéramos estado bien. Creo. Es porque no estaba nada... O sea, no me hallaba nada donde estaba. Entonces no sabía si era hacia adelante o hacia dónde era. Pues. Ok, fuck it, güey. Salgo allá, güey. Estoy Gucci. Aparte estoy en precaución. Ni siquiera pasó gran cosa. Pero es que, o sea, me hubiera valido verga. O sea, lo hubiera matado y me hubiera dado igual. Hace un chingo de ruido. Lo que pasa es que esta madre no apunta bien. O sea... Era muy jijas, güey. Para intentársela a disparar bien con esa mamada, la verdad. Ya la cuestión es, no sé aquí arriba tipo, dónde va a estar mi compadre, la verdad. Oye, ¿te comes esta madre cuando lo matas, güey? Sí se lo come. Ok, yo pensaba que no se lo comía. Tipo, no sé, güey. Pensé que no popeaban, güey, las putas ratas o algo, lo que sea. Aquí es la cuestión, güey. Ok, no hay nadie. Sal, Snake. Me cago en tu puta madre, güey. Sal, Julio. Ok, ¿hacia dónde es? ¿Hacia acá no es? Tipo, ok, no es para allá. Ah, ok, aguanta. Ok, tampoco es para acá, güey. Pensé que había visto esta madre abierta. Tipo, si no es para allá y no es para acá, ¿para dónde verga es? No es nadie, compadre. Váyase para allá, güey. Tipo, si no es para allá, ni es para allá, ni es para atrás, ¿para dónde verga es uno que tengo que ir, güey? Me cago en la verga con este, güey.
Nada, falta que se metan en el hueco, güey. Así va a ser flipante el tema. Voy a preguntar, güey, en plan, ¿qué pedo, güey? Snake, have you found any weapons? I've only got a few single-action army rounds. Those aren't gonna do you much good. Nada, que no. Without a decent weapon, attacking the enemy head-on is suicide. Until you get your gear back, your main focus should be staying out of sight. Pero ¿hacia dónde voy? If the enemy does see you, don't try to fight. Just run away. Got it? O sea, sí, güey, pero ¿hacia dónde es la salida, güey? Ya no me contestaba. Without weapons or equipment, you're not going to be able to continue your mission. I've got all your belongings with me. Let's meet up outside the fortress. Ya, pero... There's an open manhole in the northwestern section of the fortress. You can use it to get down into the sewers and make your way out of Groznygrad. To get to the manhole, go under the passageway leading to the west wing and head north. It won't be long before Volgin and his men notice you're gone. Get to the manhole before they find you. Pero aguanta. O sea, ya estoy en la zona noroeste. Who's that? Bro. Radio, where's our backup? O sea, tipo, ya estoy en la zona noroeste. O sea, ¿hacia dónde verga supone que quiere que vaya? Me hubiera venido bien ahorita. Bueno. O sea, me da igual morir aquí ahorita, pero... Y por lo que tengo dudas hacia dónde exactamente se refería que fuera. Porque ahora sí me entró la duda. Porque tipo, estoy en la zona noroeste, güey, del este. Porque para allá es el este, el oeste es para acá. Tipo, ¿dónde está la alcantarilla que supuestamente debería haber agarrado? Es lo que no me explico. Al menos yo estoy guiadísimo, es lo que siento. No puede ser la alcantarilla donde hemos salido todo este tiempo, güey. O sea, se me haría muy estúpido. O sea, dudo mucho que sea justo ahí, hermano. Y aparte aquí no me deja seguir avanzando. O sea, no puede ser por aquí. O sea, tipo, me voy a morir, güey. Pero me da igual, o sea... Y pasa, hacia acá no puede ser porque hay una reja, hermano. O sea, tipo, no da, güey. O sea, yo sé que hacia acá no es. Es que me da igual, o sea. Quiero ver hacia dónde mierda es, güey. Sí, continuar, o sea, da igual. O sea, aquí me morí, no pasa nada. Pero, o sea, ¿hacia dónde es entonces? Porque, o sea, ya está... O sea, estoy en el noroeste ya. Tipo, ¿hacia dónde más quiere que vaya? Tipo, ¿dónde está la entrada? La supuesta entrada, ¿dónde coño está? Es lo que no entiendo, o sea... Que fuera al noroeste y luego fuera al norte. O a lo mejor... Puede que al noroeste, en plan... A la zona donde estoy, que literalmente entre la zona noroeste y luego coja al norte, no más al oeste, ¿no? Supongo, o sea, por delante de la fortaleza. Supongo. Te digo, necesito un arma, güey, con el cual pueda tipo, agarrar a alguien, güey, y noquear a alguien, porque si no es un tipo... Bro, no da. Si no es tipo brother, no da, güey, o sea... Ay, qué complicado. Este culiao no sé ni dónde verga está, güey. Está ahí adelante. Avanza, güey. Suavecito. Que agarra todo. Es tu puta madre, güey.
Que valga verga, güey, ¿quién es? Dale. No es nadie, 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 no es nadie. Ay, a la verga, madre, güey. Estás... Es que me van a ver, güey. Tipo, ya te digo yo que ir por la alcantarilla no es buena idea, güey. Tipo, si tengo que salir por acá, güey. O sea, ir por la alcantarilla es una mierda. Aquí a donde cambio. Noroeste. Ok, hacia acá no es. Tipo, hacia acá nada que ver, güey. O tal vez sí. Sí, es acá. Es ahí, de hecho. Es aquí, ¿no? Es acá. Pero entonces, ¿por qué dice que al noroeste y luego es al este? O sea, no entendí. Es aquí, güey, pero... A ver, ¿por qué nos dice que vayamos al noroeste de la zona para luego ir al este? Porque literal cogía al este, no cogía al oeste. Snake, you're already in Sí, pero o sea, nada que ver, güey. ¿Dónde me dijiste que era, I güey? just got down here. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess. There's a problem. Para variar. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. You did, huh? O sea, I figured as much. Yeah, and now all of Grozny Grad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress, You can't get out. I can't. When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is Is sealed off too. right. And they just sent a unit out looking for you. Down here? Uh-huh. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. no la verga, pues. Ey, siempre las balas, güey, entre todo. Cartucho de esta madre, güey, que ni la voy a usar, güey. Tipo, no da, güey. Ni para qué le pego a esa madre, güey. Ni para qué le juego al verga con el revólver, además. Bueno, rebotan las balas, güey, o sea, bro. Ok. Más raciones que, o sea, el chile no es como que las necesitamos ahorita, pero es para acá. Ya te quedas seguro hay algo. Bueno, nevermind, no es para acá, güey. ¿Para dónde verga? El norte es para acá. Tipo, allá puedo ir, pero tipo, ¿qué quiero de allá? Aseguré un camo o algo. O sea, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? El norte es para acá, de hecho la salida es para acá, creo. No veo una verga, güey. O sea, ¿qué pedo con eso? No sé, una chota, güey. O sea, no son dos. Un hueco sin más esto. Es un hueco sin más, pero bueno. Vámonos aquí entonces. No hay ni verga ya, vámonos a la pinga. Allá sí que puedo pasar. A menos que la hueva Snake no puede subir esos días. ¿Por qué? Y porque a mi compadre no le gusta el tema. Muy much por eso, güey. A la verga con los perros. ¿Cómo llego hasta allá entonces? Por acá. Supongo que va a ser un camo, güey. O sea, dudo mucho que sea porque sí. A la mierda el perro, güey.
sea, me hace esto por putas balas, güey, ¿en serio? Lo siento, perrillo, güey, pero... El chile, güey. O sea, no me digas que me hace venir hasta acá nada más por balas, güey. ¿Qué es esto? Un poco de vida, güey. ¿Y yo para qué verga quiero eso, güey, ahorita? Pues no nonsense, güey. Pues guay. Ok, nada que ver, güey. O sea, vine a hacerme esto nada más porque soy un guapo, güey. Porque el chile no voy ni verga. Oye, perro culiado, o sea, déjame. Por favor, te lo pido. Es la salida, de hecho, o sea, me salté algo acá de aquel lado. Ah, déjenme, hijos de puta, güey. ¡Déjenme! No, todo sale fuck, güey. O sea, ni pa' qué. Ey, no me hagas el juego del revólver de nuevo, por favor, te lo pido. O sea, tipo, ya lo estás quemando mucho, güey. Tipo, no da, güey, hazlo no. Tipo, sinceramente no da, güey. I've been waiting for this. Nobody interfere. Güey, de nuevo, güey. Por fucking real, vamos de nuevo, güey, con el puto juego del revólver, güey. O sea, al chile, güey, búscate un amigo, güey. Te lo pido, por favor. This is where it ends. Snake! Don't die on me yet. Y si te va a matar alguien, que te mate yo, ¿no?
¿Y zorro? Are you one of the cobras? Sad. So sad. A host of sorrows. And you are one of them. I am the sorrow. Like you, I too am filled with sadness. This world is one of sadness. Battle brings death. Death brings sorrow. The living may not hear them. Their voices may fall upon deaf ears. But make no mistake. The dead are not silent. Ok. Now Bon. you will know the sorrow of those whose lives you have ended. Ponía a volver, güey, qué pedo. Es que bueno, ya está muerto. ¿Pero son los que he matado? Y pues eso sí estaría bueno saber, en plan, si sale la gente que he matado nada más o que sale en plan que, güey. A la verga, qué pedo. Ese güey. ¿Me quitan vida? Sí, me quita vida, me quita vida, me quita vida. Pero de Pain no lo maté. O sea, lo dormí. Pero no lo maté. No, besito de Pain. ¿Qué pedo? Yo creo... O sea, este combate es estúpido. La verdad. Pero yo creo... que tipo me tiene que matar los minions, sí o sí. Es que tampoco he matado a tanta gente, güey. La verdad. O sea, tampoco he matado a tantos soldados, ¿no? Que yo recuerdo. Verga, matando por allá al fondo, güey. Nada que ver con nada. Es que yo creo que ellos me tienen que agarrar, güey. Y pues ellos me tienen que vencer, creo, si no me equivoco. Acá no, güey, no voy a atacar, güey. Ah, o sea, si muero. No sé qué es lo que se condizó robo aquí.
Ok, no son los minions. O sea, no me tengo que dejar tocar por los minions entonces, pero... No me tengo que dejar tocar por los minions, pero... ¿Será que dame quieto? Es que no me acuerdo. Es que yo sé que si avanzo constantemente, o sea, no va a pasar nada, güey. O sea, yo sé que si avanzo constantemente, o sea, no va a pasar nada. O sea, al final me voy a morir. No, come de la verga, güey, aguántate. Como... Siquiera por qué avanzo, güey. Tipo, no me puedo ir de aquí. Porque tipo, eso no me hace nada. No, espérate, ¿para qué ver que quiero guardar fotos, güey? O sea, nada que ver. Vamos a seguir para adelante, supongo, pero, o sea, no. Don't get it. Me acuerdo que en esta parte del juego nunca entendía qué pedo, güey. Tipo, de allá dos, güey, parece que sí igual, güey. O sea, sí, enterame que supongo que tengo que hacer. Y aparte no puedo llamar a nadie, ¿no? Tipo, Snake, wake up. Open your eyes. Snake, what happened? Talk to me. Snake, what happened to you? Snake? Snake! Snake, what's going on? Snake! Este es el más chill de todo, güey. Este es el más chill de todo, güey. Tipo, Snake, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasa? Conocer, bro. Qué culín, mi no entender, cabrón. O sea, no sé si los tengo que esquivar, no sé si me tengo que dejar matar por ellos, no sé si me tengo que cagar, güey. O sea, tipo, al chile no entiendo, güey. Que me dejaría morir, güey, pero no sé si siquiera si eso va a hacer algo, güey, sinceramente. Tipo, ahogarme es una opción, güey. O sea, puede ser, güey. Muero 100%. Es que me están pegando los minions también. Ya decía yo. Ya decía yo. Boss, you have to shoot me. I can't. Shoot me. You want to finish your mission, don't you? Then you'll have to shoot me. The spirit of the warrior will always be with you.
Ok, tuve un viaje en marihuana, güey, tipo LSD, güey, con mi compadre, güey. Por alguna razón que no entiendo, güey. Por alguna razón que no entiendo, güey. Tuve un viaje en marihuana con mi compadre, güey, tipo, what the fuck. Al menos lo pasé más rápido de lo que recordaba, man, porque, o sea, fue como que... Supongo que es así. Porque realmente, o sea, me acuerdo todas las putas veces que me pasó este juego, que han sido 2 veces, güey. Todas las putas veces me he quedado atorado ahí, güey, porque no me acuerdo qué chucha hay que hacer. Nunca me acuerdo, güey. Snake, are you all right? That was a close call. What the hell happened to me? You were halfway drowned at the bottom of the river. Almost crossed over to the other side. Other side. So that really was. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yes, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was the subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. A medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story between them? I don't know the details. Why don't we ask Sigurd? Yo. Yo! I was checking up on this Sorrow guy Yo. a while ago. Thought you guys already knew, though. Knew what? That he's dead. He's been dead for 2 years now. Died 2 years ago? At Selino-Yarsk. You know, those cliffs you were at. And the boss is the one who did him in. The boss? Yep. 2 years ago, the boss was sent by the CIA on a secret mission to Selino-Yarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time they were enemies. And then what? The boss killed the Sorrow herself and accomplished her mission. At least, that's what the records say. So, he was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Yeah, I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Eva? Snake, you didn't call. I was worried. Are you all right? Bro, casi me mato, güey, casi me Took ahogo. a pretty freaky detour. What are you talking about? Nothing. Forget it. Let's just say I'm back. Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? You're out of control. Yeah, I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect. What do you mean that's perfect? I mean, if you ended up in the river, then I know a good spot nearby. Let's meet up there. Where is it? Keep going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. See ya. Mi animal favorito. ¿Me murió entero? Ya. Vamos, vaya que si vamos a cazar animales, güey. Creo que es la única zona del juego donde podemos cazar animales ahorita, creo. Porque según yo, más adelante no vamos a poder volver a cazar, güey. Tipo, necesitamos comida, güey, para quedarnos en el juego, güey. Tipo, tenemos bastante, no nos engañemos, güey. Tenemos buca de comida, pero... Por una. Por si acaso, güey. Pues, menú lleno. Chinga, toda tu puta madre. Una vez que quiero algo. Uy, menú lleno, güey. Claro, güey. Agárrate el pinche pescadito, güey, que nada te cuesta, güey. Ok, ahora por dónde verga subo, aguanta. Ok, ¿por dónde verga subo?
Ah, que eso es otro lado, es que nada que ver con nada, güey. Supongo que por acá. Voy full comida, o sea que... O sea, quería, me pueden agarrar más comida aún, pero... O sea, si voy full, pues tampoco... Tampoco ni para qué me pongo a agarrar más, ¿no? Que... ¡No! Quería ir por agua, güey, primero. Antes de ver la cinemática esta. Yo... No traje. Nice to meet you, Snake. I'm Tatiana. Compadre. Era bastante obvio, güey, o sea... Pero bueno, mi compadre es difícil, güey, para darse cuenta de las apariencias. Here's your equipment. Eva, you could use a towel. So could you. Yep. Want some? No thanks. Don't like snakes? Not for dinner. Didn't you have to eat them at the KGB? In my training, we always got the good stuff. French, Italian, that kind of thing. A regular Matahari. The least you could do is call me Cynthia. Tell me something. How does it feel to spy on your own country? I can't say it feels good, but it's my job. Can't even eat a snake during a mission, huh? I wouldn't mind eating you. When this mission's over, you'll have to treat me to a nice dinner. What do you want to eat? Let's see. How about sushi? Sushi? It's Japanese. Y yo no soy nada fan del sushi. O sea, lo he probado una o dos veces y nunca me ha gustado, man. Nunca le he encontrado como el saborcillo, güey. Raw fish. Just the place for my survival techniques. Menudo entrenamiento super. Exactamente, Snake, güey. ¿Me entiendes, cabrón? Este güey es mi compa, güey. He knows. Temas. No. Snake. Thank you, Snake. I'll be your eyes from now on. No. No me hagas eso, güey, por favor, güey.
Thank you, Snake. Don't worry about it. Are you all right? Ok. Aparte de la saca mierda que me dieron, güey, no tengo un ojo. Can't see. I've got one good eye and can still fire a gun. Really? Good. Eva, didn't you steal some explosives out of the fortress? C3, a highly potent explosive from the west. It can be molded into any shape, like clay. With just this much, you could blow up the Shagohod and the lab along with it. Is that right? Yeah, but there's a trick to using it. Tell me about it. Well, what do you think? No me digo, güey, cómo chucha se supone que funciona, güey. O sea, simplemente me The es un Shagohod's corazao. booster unit uses liquid fuel. The fuel tanks are in the main wing of the weapons lab, in the hangar housing the Shagohod itself. So I should blow up the tanks. That's the basic idea. It should be enough to blow up the entire hangar. There are 4 fuel tanks. In order to destroy the hangar, you'll have to set explosives on each of those tanks. All 4 of them? It should be no sweat for you. Besides, the scientists had the day off today. So the hangar's completely deserted. Not quite. They've still got guards posted there. So what do I do after I set the C3? The bombs run off a timer. Once the timer has been set, the countdown will begin. When the timer reaches 0, the bombs will all go off at once. How long do I have? 20 minutes. Once the Phase 2 trials are finished, I wouldn't be surprised if they kill all the scientists to prevent them from talking. So you've got to act fast. I'll take care of it. Eva, did you get the data on the Shagohod from Sokolov? Yeah, that's the mission I was given. By Khrushchev? Mm-hmm. America doesn't have any use for it, does it? But I haven't forgotten my other mission either. Helping you out. Follow this cave and go up the ladder at the end. You'll come out inside Groznygrad, just southwest of the weapons lab. Do you remember when you went to rescue Sokolov? Remember there was a locked door when you entered the main wing from the 2nd floor of the east wing? Yeah. That's the entrance to the Shagohod's hangar. Esa es la puerta donde no pude entrar. O sea, la que le está dando alberga un titán, güey, no pude entrar. Use this key to open that door. The door right when I entered the main wing? Got it. What about you? I'll get things ready for our escape. There's a rail bridge to the north. I'm gonna set a bomb there, so I'm taking half of the C3 with me. Right. I'll set off the weapons lab then. Try not to be in the neighborhood when it happens. Gotcha. And watch out for Ocelot. He suspects you're not who you say you are. Don't worry. The Colonel still trusts me. And I have my ways. There's not a man alive who can resist my charms. Besides you, of course. I'm just warning you, Eva. That's all. I know. Okay, let's go. You seem like you were born on one of those. If I didn't ride every day, I couldn't go on living. Huh? When I'm riding, the wind hits me so hard that it hurts. That pain keeps my mind off the pain of having to be someone else. It's not easy always fooling myself like this. It's only when I'm on the bike that I'm free to be the real me. I only get off my bike when I fall in love or fall dead. What's your name? Tatiana. No. Your real name.
What's wrong with Tanya? Okay, Tanya. Don't let anyone see you. Oh, this? It's a button camera. What did you do that for? Insurance. To make sure you don't double-cross me. Me parece increíble, güey. Tipo, toda la bola de gel, güey. What? ¿Qué? You're gonna get wet again. A mí me parece increíble toda la bola de gel, güey, que tiene cuando aparece siendo Tatiana, güey. Y luego cuando está con Snake, güey, tiene un pedazo, mi amiga, güey. Impresionante, boludo. A ver, esta madre, güey. Estoy guilladísimo con esto porque yo la moví ahorita sin querer. Creo que ahí está bien, no sé, güey. Vamos a suponer que ahí está bien. Ok, let's fucking go. Ya tengo mis cosas de vuelta. El revólver este de mierda me lo voy a quitar, güey. Pero no tienes ni puta idea, güey. Es una mierda, güey. De hecho, todo lo que tengo es una mierda, güey. A la verdad. Vaya esto, ponte esto. Esto. Es que, claro. Esto. Hay un montón de cosas. Es que tengo el vergo de comida puesto, güey. ¿Por qué? Pues nada de esto me sirve, güey. Tipo importante. Esto. Que ni tengo ya munición de esa madre. Esto. Green Watch sería eso. Tenemos un silenciador de la M16. Para decirme de pura casualidad, güey. Porque me suena. Me suena. No estoy seguro, pero diré que me suena. 6 de 8. Me quedan 2. C3. Y poquita cosa más. Ok. Eso ahí por ese lado. Y por este lado. Por este lado da un poco igual, la verdad. Esto no sé qué hace. ¿Qué hace esto? ¿Qué es el pro vida? Recupera vida. Tampoco es como que en algún momento. Tampoco es como que en algún momento nos haya costado, güey, recuperar vida, güey, la verdad. Ok. O sea, tipo, silenciador de la pipa, güey, de la letal. Tipo, tampoco es como que en algún momento nos haya costado recuperar vida con Snake. O sea, no ha habido ni un solo momento que digamos que chucha madre, o sea, necesito vida. Que yo recuerde, no que me venga a la cabeza, o sea que... Tener un este tampoco... Eso es un arma, ¿no? ¿Qué es esto? Una caja. Que la caja... Nada más lo usamos una vez, güey, en el lugar más estúpido, pues una caja, güey. Posiblemente. Ok, let's get up. Vamos literalmente a la última zona ya, güey. Esta puta mierda, güey. Y acabar, güey, con este juegazo. Güey, ya es la última zona. O sea, resumen, ya no puedo volver a las alcantarillas. Ok, ¿por qué verga hay un perro allá, güey? Tiene un silenciador de esto, ¿verdad? Seas mamón, güey, que tiene un silenciador de la puta M16, güey. O sea, what the fuck, hermano. Más dormido aún, si es posible.
Ok, tengo que meterme en el lab principal de nuevo. O sea que tengo que ir para allá. Ok, hay 3. A huevo, pensé que nada más había uno. Qué chucha, güey. No hay uno, güey. Hay 3 hijos de la verga, güey. Okay, give me a moment, bro. Give me a fucking moment, bro. Y si se van, no hay pedo, de hecho. Nice. Nice, 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 nice. Tenemos que ir al laboratorio principal, o sea que tengo que cambiar de zona. Ah, me estás jodiendo, hermano. Ese güey los va a ver. Chinga tu madre. Pero ¿cuántos hay, güey? Hay too much, vato. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el que se fue 7. Hay too much gente, hermano. Puedo entrar por ahí, ¿no? Es que claro, la zona en la que estoy precisamente chiquita no es. Creo que puedo entrar por allá. Me dio esa rata, güey. La rata no, otra rana. Yo sí dormido, perrito de la verga. Ok, vamos directo. No puedo entrar aquí en serio, güey. O sea, me vas a decir que de a huevo tengo que ir para el medio para luego venir para acá, güey. O sea, for fucking real, güey. O sea, 100% tengo que ir al inicio para luego venir para acá. Me da igual. Corremos a todos aquí, en teoría. Así que no debería. Pero. ¿Para qué más? ¿Vamos a cambiar de zona, pues? Ah, la verga, ¿dónde estoy? ¿Por qué? ¿Qué verga es? ¿Qué, güey? ¿Qué verga están haciendo? Están disparando al puto cielo, hermano. ¿Cómo mierda estuneo esto? Ok, espera, es que ni siquiera necesito estuneo, güey, en realidad. Ni siquiera necesito estunear, güey. O sea, necesito entrar. Pero es más fácil entrar por acá más que por allá. Tipo, dormir. Ese güey en serio sigue dormido. Ok. Y Gucci entonces. A ver, aguanta. Eso de Gucci es un poco relativo. Hay un chingo de vatos. Pero un chingo. Es que no puedo dormir a uno, güey. O sea, es imposible. Ok. Son 3 aparte, güey. Okay.
Ok, eso me sirve. Y por favor, ¿qué te puedo dar a través de eso? Ok, güey. Ok, no vayan todos hacia allá a despertar al mismo porque si no se me complica la situación, güey. Verga, di doble, güey. ¿Qué le pasó a ese, güey? Ok, eso fue... No sé qué fue lo que lo extrañó. O sea, me sorprendería descubrir algo nuevo en este juego en este momento. O sea, puede ser que el sonido de la bala, güey, en el oído del vato lo dejó medio knocked por un segundo. O sea, ¿en serio esa madre existe en este juego? O sea, no me puedo creer que es un juego que es tan viejo, güey, y sigo descubriendo cosas, güey. Literal, no te creo. O sea, me sorprendería si fuera eso, pero me lo podría creer. Sinceramente. O sea, podría ser, güey. Y supongo que no hay otro guardia aquí, porque si no ya hubiera visto estos pendejos acostados. En el fucking mind. En mi cara de don mamón, güey. Ok. Ok, vamos de nuevo, güey. Literalmente vamos de nuevo a entrar por la misma puta zona donde entramos la vez pasada. Me puedo hacer volver a pasar por Coronel, güey. Sinceramente. Claro, me falta un ojo, pero... Ok, never mind. Que era más... era mejor idea, güey. Intentar pasar como... como científico más que como tal. ¿Dónde verga estoy? Ni yo sé dónde estoy. Ah, ahí estoy. Ok. Ah, verga con la cantidad de gente, güey. Espérate. Los puedo hasta... tipo, noquear a todos, güey. Se mataron un verga, güey. O sea, estoy en alerta porque me está viendo un mamón, güey. For fucking real, güey. Ok, dormí a la mayoría. Pero, o sea, si paso como científico, a lo mejor sí, ¿no? O tipo ni así, güey. Cállate el puto psico, hermano, o sea. En serio, los científicos, güey, activan esa mamada, güey. Like, en serio, güey. Me tenía que quedar en la otra zona. ¿Por qué, güey? Porque acabo la voy a tener activada, güey. Voy a darle verga. O maybe not. Que tenía que haber pasado como científico. No como el puto coronel de mierda, no. Snake, I see you've managed to sneak into the hangar. Yeah, the Shagahod's in here. The completed Phase 2 Shagahod represents a grave threat to the West. We can't allow it to be mass-produced. You've got to destroy it. Eva's got the data on the Shagahod. Do you think that's safe? Well, I wouldn't exactly say it's safe. No. But Khrushchev is a shrewd leader. I can't imagine he'd use it for anything other than deterrence. Volgin, however, is a different story. He's planning to use the Shagahod to turn the Cold War into a blazing hot one. We can't let him have it. Agreed.
That leaves just one more mission for you to carry out. The boss. Exactly. Bueno, y destruí al Now chavo. just focus on destroying the Shagahod. Yes, sir. I'll let Sigint fill you in on how to destroy it. Yo, like Eva was saying, if you're looking to blow the whole place sky high, the best way is to take out those liquid fuel tanks with the C3. You know there's 4 tanks in there, right? You have to put C3 on all 4 of them. To plan a C3 charge, all you gotta do is equip the C3 and press the weapon button while standing in front of a tank. Just like TNT. But make sure you don't plant it in the wrong place. You barely got enough C3 as it is, right? Good point. I'll make sure not to plant it anywhere else. Good, man. And be careful. Liquid fuel has a nasty habit of going off at the slightest shock. So don't go using any heavy firepower near the tanks unless you're aiming to get yourself barbecued. I'll keep that in mind. The C3 charges all have to go off at once if you want to bring down the hangar in one fell swoop. So if I were you, I'd wait until after you plant the last charge to start the timer mechanism. All right. I'll make sure I finish planting all 4 charges before I start the timer. Once the timer's set, you've got 20 minutes until it explodes, right? Vale. So make sure you get your ass out of that place by then. I think that's about all I've got. The rest is up to you. Good luck, pal. We're counting on you. O sea, no entiendo la traducción, güey. Le dicen, pero en ningún momento le dice chico, güey. Tipo, literal, en ningún puto momento le dice chico. Tipo, brother, no da. Traducción de verga. O sea, si le dice pal, pal es como compañero, güey. O así, güey. Pero en ningún momento le dice chico, güey. Más 50, qué verga. Chucha. Ok, espérate. ¿Por qué la araña dice más 50? Ah, no, el de araña es el de Difira. Ok. 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 A la verga, aquí hay un hijo de puta, güey, no me había dado cuenta. Y, güey. Ok, tengo que dormir a todos. A todos los posibles hijos de puta, güey, que me puedan joder, güey, la paciencia. Este güey se paró. Idea mía. No, no se paró. Ese lo voy a dejar ahí, güey. Ese no sé si dispararle porque tengo un tanque. Que hay otro que está ahí, casi no se le nota, pero está ahí, güey. Algunos más me tienen que faltar, güey, pero pretty much creo que dormían todos ya. Uno más me tiene que quedar por ahí. Güey, una cosa, güey, puedo venir acá, güey, y checar. Y por lo que no agarré en esta zona. Pues puedo agarrar cosas aquí. Provida, silenciador, el del M16 de nuevo. Y no puedo entrar hasta allá. Ni por favor que siguen dormidos toda esta bola de idiotas, güey. Sí, sin dormir. Ok, simplemente me queda este güey, ¿no? Que está aquí adelante del 2, en teoría. En teoría. Diría yo que pretty much son esos todos.
O sea, no veo ningún otro. Y si hubiera algún otro, es posible, ya se hubiera dado cuenta que dormía 6 cabrones. Ah. O sea, por todas estas zonas no tiene que haber un... No tiene que haber un vato. Ese 3, güey. ¿En qué se pone? Para colocarse y se lo pueden colocarse allí. Estoy viendo que no me quede uno. Pues sería muy mío, güey. Tipo, saltarme un pendejo. ¿Qué pasó? ¿No lo puse donde no era? Snake, ¿Qué? I finished planting the bomb on the Ah. rail bridge. If we get rid of the bridge, the enemy won't be able to follow us. That should at least buy us some time. I've also set up the escape route. How are things going on your end? I just finished planting the second charge. Give me a little more time. Okay, I'll be waiting for you at the bridge. Ok. ¿Me ven en los camiones? Y pues ya, ¿no? Got you this time. Major, I finished planting the C3. I'm on my way out now. Hurry, Snake. Is Eva taking care of the escape route? Yeah, En teoría. Are you sure? she can handle it. All right then, well hurry up and get out of there. Snake! Bowling. A la verga. Acabo de hablar contigo hace 2 segundos. ¿Qué pasó? A la puta madre con la de la pistolita, güey. Me la va a desarmar de nuevo, güey, para variar, güey. Ah, no, esta vez me la echó por un lado. Why'd you come back? Ah, puta, güey, que me agarra, güey. Me la tira para... Me la desarma. La madre del revólver, güey. Ahora se hizo TP, güey. Estaba con Volgin, güey. Y ahora de repente apareció en mi espalda el hijo de la gran puta, güey. ¿Qué pedo? Ya en 3 minutos. 3, ¿no? No leí, güey. Creo que decían 13 o 3, güey. Supongo en 13. Digo mucho que sea tan poco. El de la pistolita, el del revólver, el que me desarma la pistola y el que le saca rayos, güey. Insano. Y con el tío monstruoso.
This woman was found snooping around my underground vault. When she was captured, look what we found on her. ¿El legado? The Philosopher's Legacy. This microfilm contains all the information regarding the legacy. You might say that this film itself is the Philosopher's Legacy. It was the smell that gave her away. No, not the perfume. It was gasoline. Motorcycle gasoline. She reeked of it. To think that lovely Tatiana was a spy. We found this radio along with her too. Such a fine woman she was. It almost pains me to have to kill her. Yes, she was an obedient one. She was my precious little pet. Ah! Isn't that right? What was that? Do you have something to say to me? Go to hell. You dirty whore. I've had enough kisses from you. I should have known. Sokolov wasn't man enough to have a lover like that. Bro, es que yo no entiendo. Just like the KGB O sea, sends something so beautiful, yet so deadly. encuentran a Sokolov, güey, y supuestamente Tatiana es la novia, güey. Luego le preguntan a Sokolov y Sokolov dice que la novia de Volgin es Tatiana. Es como, bro, no entiendo quién de los dos es el más puñeta, güey. Si el Sokolov o el Volgin, güey, a la verga, güey. No entendí nada. Bueno, Volgin es el más puñeta, güey. No entendía. The most powerful men in America, China, and the Soviet Union had a secret pact. The pact was a blueprint for defeating the Axis powers and creating a new world order. To secure victory in the war, the three countries pooled their resources to conduct the most covert types of operations and research. The atomic bomb, rocket technology, the Cobra unit. And they amassed an enormous sum of money to fund these projects. Enough to fight the war 5 times over. That wealth is the Philosopher's Legacy. After the war was won, the three countries were to divide the Philosopher's Legacy amongst themselves. This explains why the United States and the Soviet Union were able to steal away the best scientific minds in Germany as soon as the war ended. But our great motherland has far surpassed its pathetic rivals. We possess enormous wealth, the most advanced technology, and overwhelming power, assets fitting of our great country. My father was one of the men in charge of managing the Philosopher's Legacy. In the confusion that ensued after the war ended, he devised a series of ingenious plots to ensure that the Soviet Union would have total control over the legacy. The money was divided up and laundered through banks all over the world. Switzerland, Australia, and Hong Kong. This microfilm contains a record of all those transactions. After my father's death, I learned of this secret and obtained the microfilm. With this money and the support of Brezhnev and his allies, I built this fortress of Groznygrad and Granin's research facility.
But that worthless fool Granin failed to produce results. I was forced to turn to Khrushchev's dog Sokolov and his invention, the Shagohod. My position in GRU made it too troublesome to attack Sokolov's facility directly. But the spy network established by the secret pact still existed. I used it to contact the boss and suggested that she defect. The boss was conniving enough to see things my way. The world was once one, but the conflict between the philosophers has torn it in two. We will use the legacy to heal that rift and make the world whole again. To do this, we need strength, an unstoppable trump card with enough power to bring order to the world. That trump card was to be the Shagohod and the Cobra unit. Verga, pero me maté a todos. Una verga. Soy una verga, güey. Me chingué a todos. I have lost the Cobras, but I still have the Shagohod and the legacy. There is nothing America can do to stop us. Boss, take this someplace safe. Tipo, no le juegues al mamón que te sacó la chucha. Me está diciendo con esa mirada, tipo de... Take good care of Pégate mamadas. He wouldn't have come waltzing back in here unless he had a reason. The C3's been stolen. He must be planning some sort of sabotage. I'll go see if there are any surprises waiting for us. I'll dispose of her as well. Leave everything to me. Fight like a warrior, Volgan. But of course. Tú no jodas, dice. Y me estoy dando cuenta de todo, güey. Let me face him. Es la primera vez que me estoy dando cuenta de tantos mensajes ocultos, güey, que ven puto juego, güey. Time to get even. Güey, métete el revólver por el culo, güey. Ya me tienes hasta la verga, págate caro. Y por el juego de los revólveres, güey, ya me tiene un huevo roto. No more judo and no more field strips. Enough of this. Gracias. Por fin alguien que pone algo de cordura, güey, en esta situación, güey. Tipo, ya es suficiente, güey. Anda jugando el verga. El revólver. You will stand right there and watch. Got it? Please, Colonel, let me... Silence! Todavía no te toca, Ocelo. Todavía no te toca, güey. Ya te falta un montón, güey, de juegos para que te toque, güey. Bueno, Ocelo, ¿eres bobo o qué? ¿Cuánto queda? 7. Sorry for the delay. Let's get started, shall we?
This is a once-in-a-lifetime battle. Let's make it a good one. It's just you and me now. And I'm gonna enjoy this. Snake! Qué bien, güey. Tiró el cuchillo, güey. Lo agarró, güey, del mango, güey. Una mamada, güey. Okay, let's get this fucking work. You're mine, son of the boss! Ok. Give it up! What the? Here it comes! ¿Qué, güey? Ah, ese es el mamón, güey. Ok. Chucha, pero si... O sea, pone el... A la verga, güey. Espérate que me revienta el hijo de puta, güey. ¿En serio? Es que me revienta el hijo de puta. Pretty tasty. Ok. Es que va a atacar con si el vato... Va a atacar con si el vato... ¿Que me estás jodiendo? Que no le di ni una, güey, ¿en serio? Ah. Me cargaron mal, güey. Es el apuntado solo, güey. Tipo ahí sí le puedo dar, güey. Pero es que el cabrón, güey, no me deja, güey. ¿Llega qué? Lo mismo, ¿no? Me estaba reventando el hijo de la verga, güey. Es la primera vez que voy a usar esta madre, güey. Pero bueno, what timing. No juegas que solamente tengo 3 balas. O sea, no lo voy a poder dormir al cabrón de Volgin, güey. No me juegas que no voy a poder dormir al cabrón de Volgin, güey. Me quita las balas el cabrón. O sea, no lo voy a poder dormir en serio. O sea, me queda esto, pero... Ok. O sea, me quita un cargador entero cada que... Me quita un cargador entero cada que me da, güey. God fucking damn, bro.
Es que me dejó sin balas ya. Tipo. Que eso no era lo que quería hacer exactamente. O sea, quería tirarlo, pero no sabía cómo. Quería tumbarlo, pero... Ok, quería hacer eso, pero ahorita. Tipo... Ok. ¿Cómo hago eso, güey? Ok. ¿Cómo lo tumbo, güey? O sea, eso está cool, pero... O sea, no es exactamente lo que quiero hacer, güey. O sea, aparte el cabrón, güey, no le puedo pegar, güey, porque es inmune a todo el hijo de la gran puta, güey. No puede demorar tanto tampoco. No puedo demorar tanto. No me da tiempo a matarlo. No me da tiempo a matarlo. Un minuto me queda. ¿Lo puedo matar en un minuto? No sé, la verdad. Tengo que hacer algo con esto primero. Ah, pero es que claro, ahí le estoy quitando vida, güey. Pero no le quiero quitar vida. Pues lo quiero matar, güey. O sea, lo quiero noquear, güey, pero... Es imposible si... Segunda fase. No lo maté. No lo he matado. Tipo, tiene que ser segunda fase, güey, porque no lo he matado. Shoot him. Ah, huevado, ¿qué? Uno para uno. 1v1. Hear me? I said shoot him. Sorry, Colonel. I'm afraid I can't do that. What do you mean you can't? I made a promise to the boss. Silence! I am your commanding officer. Are you questioning my authority? ¿O sí, no? Fight like a man, Volgin. Volgin? Ocelot, find those bombs! Pero es que no me da tiempo. Move it! No me da tiempo. Tengo 1 minuto y medio, creo. Para bajarle la otra mitad. Tengo 1 minuto y medio para bajarle la otra mitad. No me da tiempo. Ready for some more, Snake? ¿Cuánto tiempo tengo? Unos 40 segundos. Ah, bueno, no me da tiempo. No me da tiempo. Imposible.
Imposible, no me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Es que tiene que haber otro try, güey, y intentarlo de nuevo, pero no me da tiempo. No me da tiempo. Tiene que ser try again. No es que no me da tiempo. Tengo que encontrar una manera de noquearlo más rápido. Tipo, tiene que haber una manera de noquearlo más rápido. No, hombre, si no le das, no. Cabrón. Ok. Y mientras que hace poses mamonas, güey, por media hora, no me puedo disparar. No. No, se has huevado, güey. Que no puedo perder tanto tiempo cuando está usando esa mamada, güey. Tipo, ahí voy más o menos bien, güey. Más o menos. O sea, tampoco es nada del otro mundo de momento. Y la comida, se me olvida. Hey, this works. I'm gonna puke. Que ya lo tengo. Ok, tengo que ser más rápido que eso. O sea, tengo que esperar que gaste esa madre, güey. Y luego tirarlo al piso. Y ahí llega a la mitad. Ok, fine. Ahora sí me da tiempo, Tengo que esperar que gaste ese ataque, güey. El tipo, el que lanza con la mano, güey. Y me da tiempo. Pero ahora tengo otro pedo. Y es que acá no sé cómo pegarle. Ok, aguanta. Ya curame, güey. Si no, bájale verga, güey. Ok. ¿Qué ataque haces ahora, cabrón? Y ese es el mismo. No, ese no es el mismo. Ese es la... Ok. No. Es mamón, hermano. Párate, güey. Agárralo, verga. O sea, que estamos valiendo verga porque... Túmbalo, güey. Que no puedo perder tanto el tiempo. Me da igual que me pegue, güey, en realidad, güey. O sea, si cada que me pega... O sea, si cada que me pega se le resetea el este, me da un poco bastante igual, güey. Bien. Amigo, no puede ser que no le estás dando. O sea, te estás mamando, pero bien duro, además. For fucking real, no puede ser que no le esté dando, güey.
Ah, vete a la verga. Ok, uno más. Uno más y estamos Gucci. Y un minuto. Puedo. No falles. Me cago en mi puta madre. Estoy ahí, güey. No seas maricón, bolín. O sea, ven acá. Tíralo hacia adelante, güey. Pégale por el amor de Dios, güey. Me falta uno. Güey, bolín, for real, güey. O sea, qué joto tu pedo, güey. No seas mamón, güey. Sí. Ah, espérate. ¡Tíralo hacia adelante! ¡Verga madre, güey! ¡Ya, güey! ¡Mátalo a la verga! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que me lo ponga o qué pedo, güey? ¿Uniforme de qué? Guerra fría, güey. Chingó a su madre. ¿Qué pedo? Desnudo a la verga, güey. ¿Tipo qué pasa? Ok, ¿y ahora? Este tipo, párate, cabrón. Dios santo, le gané con 5 segundos. Que me cago en la verga. Puta leche acabo de tener, hermano. Cheerless, bro. Fucking cheerless. Uy, a la verga. Corre. Me quedaban 5 segundos, güey. O sea, salí de a leche. Step on it. Eso que me quedan 5 segundos, Don't give up! Get moving! Eva, how did you? The boss let me go. The boss? But why? I'll tell you later. Right now, we've got to get to the lake and escape. We can't leave yet. I've still got one last job to do. The boss is already at the lake. Huh? She's at the lake. She's waiting for you there. Waiting for me?
was hoping I wouldn't have to tell you. I don't want you to fight her. But I've come to realize that there's a special relationship between you two. Something I can't understand, something that goes beyond a man and a woman. I envy you. Really, I do. But I guess I just can't understand it. She asked me to tell you something. I've never seen someone with such clear eyes. There. I said it. Ready to go? Yeah. Ok. Va a ser la primera puta vez, güey, que vamos a usar todas las putas armas de mierda, güey, que conseguimos por todo el puto juego, güey. Así que... déjame equipármela, culiao. Es la primera vez, güey, que vamos a usar esta mamá. Ah, bueno, tengo balas infinitas de todo, güey, what the fuck. Bueno, esto es lo realmente importante. Sí, porque allá no lo puedo dormir, güey, entonces es un mamón, güey. Ok, siquiera te hago daño, hermano. Ah, ok, espérate, si también tengo que enfrentarme a esta madre, güey. Tampoco es complicado. Mira, así como de pura mamada, güey. No conseguí una... así como de pura mamada, no había conseguido yo... no había conseguido yo una ligera, güey. Así como de pura mamada, güey. No recuerdo, güey, pero... ay, claro que sí, güey. Nice. Y la punta es casi que mejor, güey. Está cabrón apuntar, en realidad. No lo hemos negado, güey. Realmente cabrón apuntar esta mamada, güey. ¿En serio, güey? ¿Te vas a quedar sin balas, amigo? No le puedo hacer daño al Chaujo todavía, ¿no? Pero no, güey, no da, güey, no le puedo hacer daño, güey. Todo fuerte. No le puedo hacer daño todavía. O si le estoy haciendo daño, le estoy haciendo muy mínimo, güey. Damn, bro. Si le estaba haciendo daño era muy mínimo lo que le estaba haciendo, güey, sinceramente. I can't shake him. The RPG can't put a dent in that armor. Let's head for the rail bridge. Bridge. I thought you rigged it with C3. I did. We'll lure him onto the bridge.
blow him up along with it. Good plan. The bridge is on the other side of the runway. We'll have to cut through the middle of the base. You ready? Step on it. If he catches up to us, we're done for. Okay, here we go! Bueno, el otro, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? Snake siempre le está salvando el culo, se lo doy. Tipo, güey, aunque al tipo le haya volado el ojo, güey, le haya hecho 1000 cagadas, el tipo siempre le está salvando el culo, güey. Tipo, no da ni una bala, güey, de cadera esta verga. Impresionante, güey. No dan ni una puta bala de cadera, hermano. Es lamentable. Pretty fucking lame, bro. Me falta uno, güey. Me faltan dos. O sea, ya lo más mamón de todo sería dormir a todos estos hijos de puta aquí, güey. Pero es imposible. Es imposible dormirlos a todos aquí, güey. Pues no da, güey.
Uy, olvidé. Con la cámara, weón. Si no da. ¿Uno adelante o vida mía, güey? ¿Y no one else? La madre, qué pesado se los güey. Me cago en la verga, güey. Qué puto pesado. I've got a surprise for you. You won't be getting away this time. Son of a bitch! Como se los está echando ellos, él, ¿no? La verga, güey, se los está echando él. No, porque es infinita, vamos a me vale un poco, verga. Verga, me di cuenta tarde de ese pedo. No sé si a las llantas le hago más daño, capaz y sí. Pues no sé. Puede que sí. Perdió algo de tiempo, pero tampoco es como que hayamos hecho mucho, la verdad. Snake, we've only got one chance. We'll lure him over towards the other side. When the Shagohod is on the bridge, shoot the explosives. The bomb is planted on the strut of the bridge. Let's go.
Verga, ¿todo es cinemática? Tío. I planted 2 C3 charges. Keep your aim steady. Down! Shadowheart's not here yet. Sí, da igual. One more left. Da igual, o sea. Shadowheart's not here yet. They come closer. No seas mamón que disparó, güey. O sea, no seas mamón que disparó, güey. ¿Dónde está esto, güey? Güey, no tenía un... Ok, what the fuck. Yo no tenía un que era como para que no me temblara la mano, güey. O nunca lo agarré. No, nunca lo agarré. It's still too early. It's here! ¿Pasó? Qué pesado eres, coño, tu madre, güey. Qué puto pesado. Bien, güey, se te fue el puto revólver a la verga, güey. Gracias, señor, güey. Agradecido con el de arriba, güey. Se le fue el revólver. Dios santo. Pesado. We did it! It's over. Look! I'm not finished yet! Ava, you take care of the driving. Yeah? Yeah, I trust you. On one condition, though, leave the fighting to me. You got it. I was getting tired of running away anyway. Ava, let's do it. For luck. Here goes. Vamos a ver. Ok, ya vi dónde es que le tengo ese daño.
No. Ok, aguanta. No me seas huevón que me quitaste la ligera, güey, del puto inventario. O sea, literal con eso me puedo chingar los misiles, güey. No con todo lo demás, güey. Todo lo demás vale pura verga, güey. Ok. Me dio uno, güey. Lo malo es que solo le puedo dar un hit, güey. O sea, no le puedo dar más de un hit. Es huevón como para fallar, güey. No tiene sentido, güey. El puto aim, güey. Qué pedo. Estoy dando todas las putas balas, güey. En la puta llanta. Que ahora se está cubriendo bien el hijo de puta, ¿eh? El hijo de puta. Pues no me está dejando darle, hermano. Y me queda uno, güey. Bien. Okay. Nice. Pretty fucking nice. Did we beat him? No. No jodas, todavía tengo que pelear con Volgin de nuevo, güey. ¡Ash! ¡Ríndete, hijo de puta! ¡Qué pesado eres, carajo! As bait? Are you insane? I'm used to this guy. I know how to handle him. Come on, you blockhead! Huh? No tiene vida el Volgin, ¿sí? ¿O sí? ¡Verga! ¡Sí tiene vida, hermano! Ah, si lo podemos dormir, cagón. Chucha, nos la jugamos, güey. Esa es too much, ¿no? Si lo podemos dormir al hijo de puta. Ah, qué mamada, huevón. Si podemos dormir al Volgin, a huevón. Dicha, pero está imposible.
Aparte de eso que está full... O sea, está full... Ah, no, sí le podemos dar. Creo que cuando te ha dado la vuelta, creo que le podemos dar. No, no te agaches, Snake. No te tiras al piso. Oye, Eva, a la verga, hermano. No puede ser tan pelotudo, coño. Pero le puedo dar ahí incluso. No, tiene esa espalda. Tiene esa espalda, tiene esa espalda, tiene esa espalda. De espalda sí le puedo dar. Pero es que Eva lo tiene. Eva lo tiene. Bueno, me atropelló Eva, hermano. O sea, what the fuck. Ah, cabrón. ¿Qué pasó, güey? Le está dando a todo menos lo que tenía que dar. Eva, no me atropelles, coño de tu madre, güey. Te necesito que llames su atención, güey. No que el guato me siga disparando a mí, güey. A ver. Que necesito que se voltee por ella, huevón. Sí, porque por la espalda es inmune, o sea. Creo que es inmune. Va a estar cabrón matarlo, huevón. Va a estar muy cabrón matarlo. Así. Aparte va muy rápido, cabrón. No le puedo dar, güey. Está muy cabrón darlo así, weón. Diría que es prácticamente imposible matarlo así, güey. O sea, tipo, es reto muy cabrón lo que estamos intentando hacer, ¿eh? Pero, o sea... Se lo hubiera dejado hasta ahí. Debajo es acá. Es muy cabrón lo que estamos intentando hacer, pero... Sí se puede. Es que tengo que encontrar la manera de darle por la espalda. Ahí está. Es que cuando lo doy por la espalda, sí. Y de hecho le quité un montón, güey. Le quité casi un... 1 1/4, creo que le quité, güey. Ok. ¿Me sirve? No, no me sirve. Ah. Ok, me sirve. Me sirve. Está cabrón, dale el último, güey, porque se voltea muy rápido. Bien, se que voy a, güey. Done. What's the matter? Dice la tan pendeja, güey. Me están agarrando a putazo, amiga. Qué pedo. What's the matter? Me dice la muy mamona, güey.
Snake! Who's afraid of a little thunder? No, pues chicharrón, güey, de Volgin, güey. A ver. Fried by a bolt of lightning. A fitting end. It's finally over. No time for this now. The escape craft is just up ahead. Let's get going. Que estos sí me dan igual, güey. O sea, estos sí los voy a matar, güey. Va a ser una verga, hermano. Literal que no se ve una verga, hermano, en primera persona. Horrible, a más no poder, güey. Y ahora sí tira camisita, ¿no? Ya. Enough, ¿no? Tipo, tampoco es igual al verga, ¿no? Horrible, güey. Apunté en primera persona, güey. No se nota una verga, güey. Nada. Tipo, el chile no se nota ni verga, güey, cuando está en primera persona. Es horrible. It's an ambush! They're not going anywhere. De nuevo, bro.
le puedo dar, güey. Está a 2 centímetros de mi cara, güey. Gracias. Qué tronco, hermano. Hombre, es que me lo hice con un timing, güey, que no hicieron. Dispara al tronco, dice, me estoy muriendo, güey, me acabo de dar cuenta, güey. Un vergo de vida. Derecha, güey, ¿qué? Es que era otro árbol la huevada. Literal pensé que era otro árbol, hermano. No puedo disparar en el aire, güey, vale verga. Sería la mamada, güey, en realidad. Looks like they finally gave up. Don't start celebrating yet. We're leaking fuel. Damn it. Tank shot up. Crap. Eva! I'm over here. Snake. How's it look? Pretty bad. Not a sensitive bone in your body. Eva, What about you, Snake? I'm fine. That's good to hear. We have to get away from here, Eva. Let's go. Leave me. Eva! The boss is waiting for you. You have to go. Give me a gun. No, we're getting out of here. We're still far away from the lake. I'll never make it. I can't believe
believe this. I never thought I'd see you act this weak. What do you mean? Listen to me, Eva. We're doing this together. No, you... Eva, I need you. Say that one more time. I need you. I can't fly the wig by myself. All right, then. I guess I'd better help you out. Oh. You're lucky to have me. No. Snake, can you hear me? Paramedic, thank God. Eva's been seriously hurt. So have you. Luckily, I think her organs are all intact, but... Calm down, Snake. Calm down. You'll both be fine as long as you get the proper emergency treatment. But you're the only one who can do this. Understand? So you've got to calm down. Right. Okay. Okay. Now let's open up the survival viewer and treat the injury. Do you have supplies with you? I'm running kind of short. Then by switching the survival viewer over to Eva, you can treat her wounds too. Now get to work. Oh, and Snake, I'm pretty sure you know this already, but if you don't have enough supplies for the both of you, your wounds come first. Huh? Do you get my meaning, Snake? You've still got a mission to complete. Yeah, I know what I have to do. Snake? Like this. Give me a moment, bro. Porque me estoy miendo, pero bien duro. Suave. Puerquito, muévete de ahí. Quédate en tu cama. A ver. Güey, pues tengo materiales de sobra para curar a Eva, güey. Tipo, ya está valiendo verga, pero durísimo. Pero según yo, sí tengo para curar de sobra a los dos. Estoy full de todo, güey. O sea, qué verga. Tipo, me puedo gastar hasta lo que no tengo, güey. Hasta lo que no tengo me puedo gastar en ella, güey. Can you walk? Yeah, I think so.
It's different from the Mauser. When you're using a two-hand grip, you have to be careful where you put your hands or your fingers will get burned by the exhaust gas from the cylinder gap. Ser un friki ante todo, güey, es el camino de Snake, güey. Kojima será así, güey, en plan que el güey le mama, pero durísimo las armas y así, güey. O será un friki así de las armas, tipo de ese estilo. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué verga me están llamando para luego no contestarme, güey? Bueno, para luego que les valga verga, más bien. A ver, güey, comida. Comida no, güey, o sea, cúrate, güey. Es que voy full todo, o sea, no sé qué hora se rellenó todo, pero voy full todo, o sea, da igual. On the jungle again. On the motherfucking jungle, bro. Here we fucking go again. Eva, come on, what the fuck? ¿Vienes a mí? Ah, es que, ok. Eso era la llamada, güey. Supongo que decimos cómo funciona, güey. ¿Me alejé mucho o qué? Es que literal tengo que decirle a cada rato que me dé follow. Cuando doy comida también se la puedo dar a ella o no. Si no te gusta, cabrón. This tastes like crap. Sí, eso sabe a mierda, pero te curó más que el... ¿Eren? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Eso sabe a mierda, pero te curó más que la otra mierda, güey, que curó un montón, güey. Vente, güey. ¿Cuál es esto? Fuck off, bro. For fucking real, fuck off. Nadie, cabrón, o sea, váyanse a la verga, güey. Oh my fucking god, bro.
Tengo un pedo con Eva, güey. Y aparte que se está quedando sin comida, güey. Todo el puto rato. No sé hacia dónde exactamente la tengo que llevar, güey. ¿Dónde? No seas mamón, güey. ¿Pero ibas a pasar de mí, güey, para pegarle a ella, güey? Ve, amiga. Apunta peor, güey. No puede ser que no les pueda dar a ninguno de los dos, güey. Es impresionante, hermano. A ver, comida, güey. Cómete esta verga, güey, por favor. Can I have seconds? Ok, cura pues ella, güey. Ok. Ven para acá, güey. Chucha madre. Joder. Pero lo peor es que vienen todos por atrás, güey. O sea, ni uno viene por delante, hermano. Es imposible, gato. Es imposible si vienen corriendo, güey. Y yo literal no puedo correr, güey. No seas mamón, güey, que vas a pasar hasta allá, güey. Es que no paran de venir, güey. No sé si vale la pena siquiera hacer esto, ¿no? No sé si vale la pena hacer esto. Son too much, güey. No. No, pues valieron verga, güey. Tanto pedo para nada, güey, porque al final van a morir, güey. Tanto pedo para nada, güey, porque al final, güey. Al final, nada, cabrón. Y aparte está ya el traga, güey. No sé si no vieron mañana, güey. Intenta cerca de ella para darle a ella, ¿no? Hmm. Yuck. Ni siquiera sé si es para acá, güey, que es lo peor, güey. Pero no tengo ni idea, gato.
No me jodas que todavía hay más. O sea, ya paso, o sea, va a ser full dead, Al chile, güey. A ver, esto... Esto es lo que quiero. Yo lo siento mucho, pero... Ni idea, no tengo más munición de la otra. Get the fuck out of here, bro. Get the fuck out of here, bro. ¿Por qué estás apuntando con la pipa, güey? No con esta mierda. Que no puedo creer que es más sencillo disparar con esta mierda, güey, que con todo lo otro. ¿Dónde mierda está la Eva, güey? ¿Y dónde estás? Ah, aquí estás. Para acá, güey. Qué hueva, hermano. Vente, amigo. Verga, madre, yo no me acordaba que esta... What did you give me? Yo no me acordaba que esta zona era tan larga, hermano. Oh, not bad at all. Tipo, esta zona está muy larga, güey. Pero lo que pasa es que va muy lento, güey. O sea, ni siquiera es que la zona esté larga que, o sea, es que, o sea, es tipo, bueno, no pasa nada, güey. Es tipo que la guía va muy lento. Y así, make sense, güey, porque, o sea, tal full puteada. Pues sí, güey, pero, o sea... No recordaba yo que fuera tan lento. No sé, güey. Acá, güey. ¿Dónde estoy, güey? ¿Qué pedo? Ven. Ni me alejé tanto, güey. Ni me alejé tanto, hermano. O sea, tampoco está tan... excesivamente lejos, güey. Oh. Ah, güey, no es nada, güey. No vende nada, hermano, güey. Déjame ser.
Ni me había dado cuenta que había un güey ahí. ¿Dónde está la Eva, güey? Vente. No, tengo que checar, güey. Pero muy bien, además, porque... ¿Dónde mierda? La verga, si hay un güey. ¿Dónde más? Así como que a corta vista, güey, no más nada. Vente, güey. Y me has curado, güey, antes de que siga avanzando, güey. Esto me da igual gastármelo, güey. Total, voy full, güey. Eso. Un poco bastante igual. Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! No puedo comerte ni madres, amiga. Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of time. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it.
Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country.
But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the Sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. Es el cadáver que vemos al principio del juego, The ¿no? Sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The Sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I Preparación. raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take
is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Verga. Boss. Like a brute. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Tenemos un pedo. Here I Y come. el pedo es que estamos durmiendo a todos los enemigos y no tenemos balas de esta verga. Nice try. Heads up, Snake. You're not the man I thought. Is that all? Dios santo, pero porque no puedo, amigo. Dios. Let's see what you're made of. Pero con qué botón le esquivo, güey. Move or you're dead. Es que no tengo forma de acabarla, güey. O no, tal vez sí. Ok, ¿qué hacemos? Porque literal estamos en la F, hermano. Literal estamos en la puta F, güey. O sea, no tenemos nada con qué... Yo no la quiero matar, güey. Quiero en plan dormir, güey. Que de hecho la primera vez que me pasé el juego, yo la dormí porque no tenía ni puta idea de cómo matarla, güey. Tipo, no le podía hacer daño, güey. Solamente le podía dar con esta verga. Me gustaba un huevo. Y ahora va a ser más o menos lo mismo porque no tengo con qué matarla. No tengo munición de la otra mierda, güey. ¿Estás jodiendo que eso en serio no le dio? O sea, te estás jodiendo, hermano. Bueno, es inmune a los disparos, güey, parece. ¿Dónde estás? No le di, güey. That's fucked up. No tengo más providas, no. Dios mío, es que está ahí. Cabrón, a huevo. De todos los botones estoy picando ahorita, güey, para apuntar nada más, güey. Es una mamada. Pero ¿por qué no le doy, güey? Pero lo peor es que esto tampoco le quita tanto, hermano. Entonces, si no le doy, pues voy a valer verga.
Pues si no le doy, voy a valer verga, güey. ¿Me está pusheando en serio? Brace yourself. Ok, con el sniper sí lo puedo matar. Lo que pasa es que va a estar complicado. Where did you go? Found you. Get ready. Y con algún botón, güey, debo de poder hacerle counter, güey. Move or you're dead. Ok, con el cuadrado le puedo hacer counter. Es que huya. No, pero me hubiera gustado. Realmente que se hubiera quedado huya. Igual te digo, no me puedo demorar tanto, ¿eh? Here I come. Run quick. You've gotten stronger. Estoy haciendo estos botones, hermano, pero no sé cuál de los dos es. ¡No! Heads up. ¡No! ¡Me va a matar, güey! Run quick. Che, ya ves tú que si corro a huevo. ¿Qué pedo? Verga, 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 verga. No puedo seguirte cagando daño. De hecho, no puedo dejar ni que me agarre una vez más porque si no valemos verga. No, Here I come. hija de puta, güey. No me persigas, hija de la verga, güey. Here I come. Me la juego, No. GG. GG. Ah, casi. Casi. Pero lo tenemos, ya lo tenemos. Here I come. Es que hay veces que le puedo hacer el counter, güey, y hay veces que no, güey. It's no use. Tipo, no sé por qué hay veces que sí le puedo hacer el counter, güey, y hay veces que no, güey. Pero da igual, o sea, ya lo tenemos más o menos hecho, güey. Hombre, si me como tantas balas, no lo tenemos hecho, la verdad.
what you're made of. Es que tiene que haber alguna forma, weón, de hacerle el counter justo. Run quick. Tipo así también me vale. No, pero... Así me vale también. Pucha, lo malo es que aprendí a hacer la mierda, güey, al final. La conteré 2 veces, pero la verdad no sé ni cómo, güey. A la verga, güey, espérate, me estoy cosiendo a balas, güey, su puta madre, güey. Verga. Aparece ahí, ¿no? Por acá. There he is. Me está quitando mucha vida, huevado. Me está quitando demasiada vida. No me debería estar quitando tanta vida. Ok, ya entendí. Ya lo entendí, ya lo entendí. Es justo cuando me va a pegar. Le puedo hacer el contra. Es literalmente justísimo, güey. Que tengo que le tengo que picar el botón para hacer el counter. Si no, no sirve. Pero tiene que ser muy justo. Damn. Where are you? Muy justito, güey, pero se le puede hacer, güey. Se puede hacer. A ver, necesito... Es que esta mierda va y esto va y... Eso medio que me sirve. Y esto. No, güey, más es por ahí. Ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso. O sea, si yo hago... O sea, porque lo hice sin querer, güey, pero... Si yo hago... El de nieve es el mejor, ¿no? El de científico es el mejor, güey. El de científico no puedo pegar. Y ahora que lo pienso, si yo hago así... Si hago así... Y me activo esto. Y activo esto... Quédate quieta, güey. ¿Dónde estás? Where did you go? There you are. Okay. Wait. Me estás jodiendo que eso no le dio, güey, a melee, güey. O sea, te estás mamando, hermano. O sea, te estás mamando, pero muy duro además, güey. Te estás mamando muy duro que eso no le dio, güey.
A la verga. You've gotten stronger. Five units. Chucha, te tengo al lado, amiga. ¿Dónde verga estás, güey? Ahí está. Let's see what you're made of. Sí te hago contra, güey. Como un par de huevos, güey. ¡Ah! No se lo hizo, güey. No lo puedo jugar al verga, Heads up. Estamos muy bien, güey. No puedo jugar al verga de repente. Brace yourself. No, no me la voy a jugar. Literal, amiga, no me la voy a jugar, güey. No tengo ni putas ganas de jugármela contra ti, güey. Brace yourself. Que claro, si me viene a melee, güey, voy a valer verga, güey, no es la idea. Tengo que seguir jugándolo con la distancia. I found you. He's gone. There he is. Let's see what you're made of. No, chinga tu madre. Chinga tu madre, gozo. Ya la aléjate, cabrón. ¿Dónde está? Uy, se me perdió hasta mí, güey. ¿Dónde está, güey? No. No, 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 no. No, 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 no. Literal, ese era el win ahí, Ese era nuestro win ahí, ¿Estás viniendo por nosotros, güey? No la voy a jugar. No. ¡Qué pendejo estoy, güey! Ok, GG. GG. Uniforme serpiente. ¿Esta? ¿En serio eso? Pensé que iba a ser algo mejor, güey, la verdad.
compatriot. Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. Ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah. I told you you could trust me. Oye, hay que ser pesado, te lo juro, por favor. O sea, no hay personaje más pesado, güey, en toda esta puta saga, güey, que Ocelot. Te lo juro por Dios, güey. No hay personaje más pesado. Es imposible, güey, encontrar un personaje más pesado que Ocelot.
ready! Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! Bro. No tengo ojo, mamón. I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Qué pesado eres, coño. Qué puto pesado de mierda. Coño de la madre, por favor, güey. Lo he visto esa mamada como 8 veces, güey. Todo lo que llevamos de juego, güey. ¿Cómo le gusta la mamada, güey? Nick sí puede hacerlo porque ese sí lo dejamos que haga esa pendejada contra Wolf. Lo demás no. Pero Nick sí. ¿Cuál la tiene? No sé, güey, porque el chill no me fijé, güey. Que tiene la de la derecha, que la tiene. No me fijé, güey. What's your name? Snake. No. Not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name. But I won't forget it. Creo que lo tiene la de la derecha, güey. No estoy seguro. Diría yo que la tiene la de la derecha. Come on. Es que no sé, no vi, huevado. Creo que la tiene esta. Creo. Creo que la tengo yo.
La tenía él. La tiene él. Yo no la tengo. Ya disparé todo. La tiene él. Está a la izquierda, mamón. What a fucking joke. It's a blank. Oh, that was fun. Mira la de la izquierda, mamón. Till we meet again, John. No se puede que estamos en un lago. Cayó en el piso el güey. Give me a hand! Whoa! Come on, pull up! Pinche risa del Snake, güey. Es una madre muy lamentable, güey, pero da risa, güey. Pues te pega, güey, lo culiadamente mal hecha que está, güey. Su cuerpo ya no está. Oh no. Migs! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks. Bulk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Bulk 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Bulk 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Woo! Well done, Snake. The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me?
The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. Sí, güey, quería guardar hace rato, culiao. O sea, así que no guardamos, güey. O sea, ahorita nos damos cuenta, guardé en las 9 horas. Yo creo que fácil estamos en las 11 o 12. ¿Viste? No habíamos guardado hace 3 horas casi. Temazo. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Uy, no, mi compadre, güey. Ya no hay nadie, culiao. Nos usaron, güey. Se veía venir, güey. No me lo creo. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. Full usado, güey. Goodbye. Ay, a la verga. Nos usaron, güey. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev.
I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. Chucha madre, man. Full usado. Full usado. Maldita sea. Ah. What a shame. What a fucking shame. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. Porque Adam era... Sneaked in by pretending I was Eva. Adam era... Ocelot. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's beyond uneasing hydrogen bomb and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility and I'm a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. Ni nos ama ni nada, wey. Valemos verga. You have to live. Full usado, weón. Por todo el mundo, weón. Por todo el puto mundo. Un puppet, wey. Una puta marioneta, hermano. Somos una puta marioneta. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen.
Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot. No se la va a dar, güey. No se la va a dar. Uy, se la dio. ¿Por qué? Bueno, pero no es como que le hiciera mucha ilusión, La verdad. You know, we could use an infiltration unit like Fox in the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier,
as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. La piel se me puso de gallina, güey. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her. De gallina tengo la piel, güey. She was a real hero. She was a true patriot. O sea, esto es como que todos los sucesos luego. O sea, esto es básicamente Cine Major Studios, Unidad Fox, el Big Boss que Foxconn. Cuenta como que toda la historia de lo anterior, tipo el Metal Gear 1 y el 2. Tipo, dice que lo que viene después. Inicia el proyecto Les Enfants Terribles, que son como que los clones de Big Boss. Nacen los hijos del Big Boss. Son Liquid y Ocelot. Digo, Liquid y Snake. Ocelot, pero. Y Solidus. Dios mío, gente. Qué pedazo de campaña acabamos de vivir, la verdad. O sea, no se los puedo. No me van a creer. Pero man, literal viendo esta cinemática final, güey, se me pusieron los pelos de punta, güey. Tipo, se me erizó la piel, hermano. A este nivel, güey, me impacta todavía a día de hoy, güey. Luego de haberme pasado 2 veces este videojuego. Me sigue pareciendo una puta obra maestra. En serio, gente, si tienen la oportunidad de jugar un Metal Gear, no se quieren jugar la saga entera, a lo mejor no les gusta mucho. Pero si tienen la oportunidad, prueben el Metal Gear Solid 3, güey, y jueguenselo, porque es una puta historia que no tiene comparación, güey. Es una historia de James Bond, pero en videojuegos, man. Y es una locura, man. Ve cómo a Snake lo usaron básicamente como un muñeco, güey, porque la verdad lo utilizaron como un muñeco, lo utiliza Eva, lo utiliza Estados Unidos, lo utiliza el Mayor, lo utiliza Big Boss, lo utiliza D-Boss, o sea, todos lo utilizan con un fin. Y al final del juego el man se siente como una marioneta, o sea, como tipo. Como que no tiene mucho sentido lo de patriotismo y así, güey, como que todo es un engaño constante. Y por eso en los siguientes juegos el man como que se cabrea y funda su propia organización y como que le cabrea todo, güey. Pero bueno, gente, nada, espero les haya gustado el directo del día de hoy, espero les haya gustado esta historia. Ya saben que tenemos a nada, güey, va a empezar el Red Dead Redemption, lo más seguro es que lo empecemos mañana, si no, muy pocos días. Ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a abrir, lo voy a configurar todo para que se vea bien, y mañana empezamos esa campaña. Así que nada, gente, espero les haya gustado el directo del día de hoy. Los dejo con los créditos de este pedazo de juego, que es un 10, güey. En serio, gente, si tienen la oportunidad, denle un try a este videojuego. Denle un try. Sinceramente, o sea, de toda la saga Metal Gear, denle un try a este. Porque se van a quedar impactados, güey. Pero nada, espero les haya gustado el directo. Nos vemos en el siguiente. Así que nada, chao.
They'll tell you where to go, but they won't know. Yes, Grozny Grad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too.
Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I am always at the CIA's disposal, Mr. Director.